Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Diaria. Parte 37. Capítulo 279. Reunión de preparación para la guerra. Dentro de la oficina del castillo, la chimenea crepitaba suavemente, proyectando un resplandor rojizo sobre una esquina de la pared de piedra. Afuera, a través de la ventana, las calles estaban limpias después de la nieve, y los vecinos retiraban metódicamente la nieve con palas y ordenaban todo, manteniendo un orden perfecto. Gracias a unos preparativos meticulosos, este invierno fue excepcionalmente tranquilo y prácticamente no hubo incidentes graves. Lois terminó de analizar el último informe sobre la larga mesa y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Durante el invierno, normalmente se quedaba en su oficina trabajando y ya no salía a hacer inspecciones. Esto no se debió solo a su pereza, también a que sabía que los cimientos que había construido eran lo suficientemente fuertes como para soportar un invierno tranquilo. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Sif entró, envuelta en una gruesa capa de lana, con una sonrisa en los ojos. ¿Te gustaría ver el invernadero? Cultivamos algo muy inusual. Ella sonrió misteriosamente, con un dejo de alegría en su voz. Lois se quedó atónito por un momento, ya tenía algunas sospechas en mente. Pero fingió ignorancia, cerrando el libro con suavidad, aunque la sonrisa en sus labios era imposible de reprimir. Muy bien, el trabajo ya está hecho, así que esta será una buena manera de relajarse. Dentro del invernadero, un leve aroma a menta y tierra impregnaba el aire, y una calidez los envolvía. Este era un jardín de flores que Emily había renovado personalmente para cultivar flores en el interior. Las flores y las plantas estaban dispuestas artísticamente y las plantas trepadoras crecían a lo largo de la estructura, convirtiéndolo en su propio pequeño mundo. Emily estaba de pie frente a un puesto de flores, sosteniendo un pequeño ramo envuelto en franela. Parecía extrañamente nerviosa, con los labios ligeramente fruncidos, como si esperara la reacción apropiada. Tan pronto como Lois entró, fingió ignorancia. ¿Cuál es el problema? ¿De verdad inventaste algún nuevo tipo de flor? Sif se rió entre dientes, apartando una planta en maceta. Ábrela y compruébalo tú mismo. Lois recogió el paquete, sus ojos mostraban una confusión cooperativa. Mientras abría cuidadosamente el regalo, vio un pañuelo de bebé bordado, un par de patuquitos de franela suave y una nota escrita a mano. El papel mostraba las siluetas de una familia de 4 personas, con un pequeño signo de interrogación dibujado sobre la cabeza del bebé en el medio. La voz de Emily era suave como el zumbido de un mosquito, pero sus ojos brillaban con una luz delicada. Vamos a tener un bebé. Él sabía de esta profecía desde hacía mucho tiempo, pero escuchar a Emily decirla en persona todavía hacía que su corazón se acelerara. Un segundo después, Lois levantó a Emily y la hizo girar en el aire dentro del invernadero, como un joven triunfante que regresa de la batalla. ¿Qué dijiste? Repítelo. La cara de Emily estaba roja como una manzana madura. Es verdad, estoy embarazada. Estaba tan emocionado que apenas podía hablar. Yo, nosotros, tú, esto es demasiado bueno, demasiado bueno. Después de bajarla, Lois continuó acariciando suavemente su vientre con sus manos, con los ojos rojos. Sif se quedó quieta, inicialmente queriendo provocarlos, pero su mirada se encontró con sus ojos enrojecidos y su sonrisa se congeló. De repente, Lois la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo y luego los envolvió a ambos en un abrazo. La luz del sol entraba a través de la cúpula de cristal del invernadero y caía directamente sobre sus 3 hombros. Más allá del duro invierno, la primavera había comenzado a florecer silenciosamente. Lois no reveló la noticia sobre el niño. Informó solo a 3 personas. Los 2 primeros fueron el duque Edmundo y el duque Calvino. El objetivo principal era informarles que el linaje familiar se había ampliado y ver si podía obtener algunas monedas de oro de ello. Y el tercero en enterarse fue Bradley, el viejo mayordomo, para que pudiera tomar las medidas necesarias respecto a los asuntos relacionados. Luis sabía mejor que nadie que detrás de esta alegría se escondía una responsabilidad aún mayor. Ya no era solo un gobernante, un guerrero, sino un padre. Finalmente, había algo en este mundo que necesitaba proteger hasta el final. Sin embargo, a medida que el sistema de inteligencia diario se actualizaba continuamente, la situación en el norte se volvió más clara y preocupante. Resumió y categorizó la información de las últimas semanas, reconstruyendo finalmente el perfil de una figura clave, Titus Frozen Flame. Ex líder de la tribu Llama Congelada, llegó al poder a través de un golpe sangriento, integrando por la fuerza a las tribus bárbaras de Hacha Crust, Roca Roja, Colmillo Ardiente y Cuerno Negro. Ya había formado la Legión de la Llama Helada, con una estimación conservadora de entre 3 y 4 decenas de miles de soldados. La estructura de las tropas era fanática y extremadamente unificada, con un estilo militar rígido, poseyendo una voluntad de lucha extremadamente alta y un fuerte atractivo emocional. Esta eficiente integración y los legionarios bárbaros con habilidades de alienación no tenían precedentes. Además, se sospechaba que había adquirido un poder psíquico desconocido, el jardín de la vid del dolor ardiente, que podía influir en el estado mental de sus subordinados. Aún había poca información disponible, y lo que se podía deducir provenía de múltiples informes de inteligencia. Parecía ser una estructura ecológica, alimentada por la emoción, que se propagaba a través de la ira y corroía gradualmente las mentes y creencias de los seres vivos. Controlar emociones, infectar bestias mutantes, comandar gigantes de hielo. Cuanto más leía Lois, más fría se volvía su expresión. Entre la primavera y el verano, una guerra a gran escala era inevitable. Quizás Titus atacaría directamente desde las llanuras heladas hacia los territorios controlados por el Imperio, destruyendo el orden restante en el Reino del Norte. De todos modos, el territorio de la Marea Roja tuvo que defenderse. En la sala de guerra con paredes de piedra, un brasero exudaba aroma a resina de pino y aceite de lobo, y la luz de las velas proyectaba sombras parpadeantes. En una larga mesa cubierta de pergamino, Luis utilizó una pluma para dibujar un mapa rudimentario. Se están agitando. Se enderezó, hablando en voz baja, mientras observaba a los comandantes y ayudantes de la Legión del Territorio de la Marea Roja que estaban de pie a ambos lados. La mayoría de las tribus de la Llama Helada del Norte han completado la integración. Hacha Aplastada, Roca Roja, Diente Llameante y Cuerno Negro se han incorporado. Según estimaciones de inteligencia, la Legión de la Llama Helada cuenta ahora con más de 40.000 soldados. En ese momento, dejó caer el bolígrafo y presionó con fuerza contra el borde norte del mapa. Esto no puede ser un simple ataque bárbaro, dijo, mirando lentamente a todos. Es una guerra planeada desde hace mucho tiempo y a gran escala. Un silencio se extendió por la sala. Por fin habían disfrutado de un buen año, pero la guerra se avecinaba de nuevo. ¿Quieres decir? Lambert frunció el ceño. ¿Van hacia el sur? Y es muy probable que se lance en cuanto se derrita la nieve de primavera del año que viene. Lois asintió. No tenemos mucho tiempo.
Señaló los registros de inteligencia cercanos. Las páginas mostraban flechas toscas dibujadas con tinta negra espesa, indicando posibles rutas para ataques bárbaros. Lois hizo una pausa, su mirada penetrante. Según informes de inteligencia, han adquirido algún tipo de habilidad que puede desatar ira, furia e incluso controlar a los gigantes de hielo. Gigantes de hielo, repitió Lambert en voz baja. Las arrugas de su rostro parecían más profundas que antes. Exactamente, respondió Lois. Lo que tenemos que hacer, dijo, agitando su pluma y trazando la línea defensiva del puesto avanzado en el Reino del Norte, es mantenerlos a raya, prevenir su impacto inicial y evitar que colapsemos. La multitud estaba en silencio y, mientras la luz de la hoguera parpadeaba, el aire parecía volverse pesado. Sugiero ampliar las líneas de reconocimiento con lobos y exploradores ocultos. Heyer, el comandante de la Legión del Norte, fue el primero en hablar, golpeando la mesa con los nudillos. Hay que ampliar el alcance de reconocimiento. La línea de árboles al norte, el cañón esculpido por el viento, ningún punto puede pasar desapercibido. Recomiendo instalar 3 líneas de cortafuegos y barreras de caballos de frisé con antelación. Reza, su comandante de la Legión Occidental, asintió de inmediato. Sobre todo alrededor del paso de la primavera helada. Si los infectados logran atravesarlo, toda la línea de suministro quedará en una situación muy frágil. Lois asintió levemente y el registrador escribió sus palabras en un pergamino. Y la cordillera de la hoja roja. Tour, el oficial táctico de la Legión del Sur, se puso de pie con una leve, casi imperceptible, señal de ansiedad. Inicialmente, solo instalamos puestos de avanzada allí, pero si el enemigo envía gigantes furia, incluso uno solo, podría destruir la torre de vigilancia en ese acantilado. Sugiero desplegar al menos 2 torres de balistas con bombas mágicas, equipadas con bombas mágicas de ángulo alto. La cordillera de la hoja roja está demasiado lejos, la línea de suministro es demasiado larga, replicó Ver, el subcomandante de la Legión del Este. La producción de bombas mágicas ya es limitada, desviar más allí solo agotará las reservas de la ciudad principal. Tur fue categórico, si ni siquiera tenemos una disuasión inicial, ¿cuántas personas más morirán cuando comiencen los combates? Ver resopló, pero no dijo nada más, bajó la cabeza para mirar el mapa, con las cejas fruncidas. En el suroeste, recomiendo el uso de bombas de choque psíquico, dijo de repente Ranger, el capitán de la vanguardia del ejército del norte, con un tono más pesado que su habitual ligereza juguetona. Las entidades infectadas se reunirán rápidamente al acercarse a esa zona. Necesitamos perturbar su núcleo emocional. Incluso unas pocas decenas de segundos de caos pueden darnos tiempo para respirar. Todos ofrecieron sus sugerencias, pero eran inconexas y carecían de sistema u orden. Tomé nota de la opinión de todos. El encargado de los registros se inclinó, organizando apresuradamente las páginas garabateadas del pergamino. Le dolía la muñeca, pero no se atrevió a detenerse. La mirada de Lois recorrió a todos los presentes en la mesa, y su voz se tornó grave y potente. Las sugerencias de todos son buenas. Ahora, déjenme hablar de mi propio desapego. Un repentino silencio cayó sobre la habitación. Reza dobló el mapa entreabierto y se enderezó en su silla. Heyer se acarició la barbilla y guardó silencio. Lambert apartó la copa de vino con la pluma dentro y asintió levemente. La luz de la chimenea iluminó el perfil de Lois, resaltando su mirada firme. Se puso de pie, con la punta de su dedo trazó suavemente la frontera del Reino del Norte y luego presionó firmemente en una encrucijada marcada con un símbolo rojo oscuro en el mapa. En la ciudad de Marea Roja, a 100 millas de distancia, ningún gigante de hielo se acercará. Cambió de mano y extendió sobre la mesa un boceto simplificado de la distribución de tropas, marcando los puntos uno por uno con un lápiz de carbón. Esta vez, vamos a construir una zona de intercepción de 3 líneas. Su ritmo era lento, pero su mirada era aguda como cuchillos. Primero, la línea exterior de defensa. Señaló ligeramente con el dedo índice hacia el noroeste. Concéntrate en desplegar campos minados de bombas mágicas, combinados con caballos de frisé plegables y cortafuegos. Asegúrate de que el primer ataque del enemigo genere la máxima confusión y bajas. En segundo lugar, el círculo central. Tomó una pequeña bandera de la mesa y la colocó detrás de la línea defensiva. Torres de ballesteros pesados y patrullas de caballería con flechas de bomba mágica serán responsables de suprimir a los gigantes de hielo y a las bestias mutantes, priorizando su eliminación. En tercer lugar, el círculo interno, que es nuestra última línea de defensa. Pronunció cada palabra con claridad, plataformas de bestias de acero. Formaciones de ganchos y disparos coordinados de flechas de bombas mágicas en múltiples puntos formarán una zona de contención de potencia de fuego similar a una red. Cualquier legión de bestias mutantes que logre atravesar esta barrera será aniquilada aquí. Hablaba lentamente, como si estuviera desentrañando un simple enigma, pero con cada palabra, los corazones de los presentes se calmaban. Nuestra mayor baza sigue siendo la bomba mágica. Lois los miró. Hay que optimizar los tipos de bombas. No me importa si son bombas incendiarias, bombas congelantes, bombas de choque o incluso bombas venenosas, úsenlas todas. Mientras hablaba, sus dedos se movían, desplazando una hilera de pequeños marcadores de madera, atados con cuerda de cáñamo, hacia las gargantas y los valles de los ríos en el borde norte del mapa. Equipos especiales también comenzarán el predespliegue. El equipo aullido helado tenderá una emboscada en el paso de la montaña nevada, interrumpiendo el impulso ofensivo del enemigo y priorizando la decapitación de sus líderes. El equipo aliento ardiente, en grupos de 3, será responsable de patrullar la línea de fuego, asegurándose de que no haya brechas entre las zonas de defensa. Si logramos contener el fuego, podremos sellarlo. El equipo hielo rojo será reequipado con munición pesada. De un solo golpe, deberían destrozar la columna vertebral del enemigo. Hizo una pausa, dejó escapar un largo suspiro y finalmente se reclinó en su silla, mirando el mapa y luego levantando lentamente la vista. No estamos librando una guerra de desgaste, dijo. Luchamos por asestar un golpe decisivo, sin permitir que el enemigo cruce nuestra meta ni un solo paso. Nadie dijo nada en la habitación. Hubo silencio, pero no un silencio pesado, era como la última resistencia solemne contra los tambores de guerra. Los diversos comandantes de la legión, cuyas expresiones anteriormente habían sido tensas, ahora mostraban un sentido de propósito más claro en sus rostros. Heyer suspiró suavemente y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Reza se golpeó las uñas suavemente, pensativa. Entonces, ¿qué estamos esperando? Lambert murmuró, esta batalla la libraremos de tal manera que la próxima vez ni siquiera se atreverán a mirar hacia el sur. Todos miraron en silencio el mapa profusamente marcado, con sus líneas defensivas y contornos dibujados con tinta. Sus ojos ya no vacilaron, porque su gran señor ya había provisto todo. Dentro de la sala de guerra, la luz de las velas parpadeaba, iluminando los contornos serios o decididos de cada rostro.
El secretario guardó la última página de notas, asintiendo en silencio con la cabeza, indicando que había registrado todo. En el momento en que la punta del bolígrafo se hundió, sentí que era el punto final de esa reunión. Así, la guerra fronteriza del territorio de la Marea Roja iba tomando forma silenciosa en esta sala de guerra iluminada por petróleo. Muy bien, dijo Lois guardando su puntero, con su voz tan firme y poderosa como siempre. Se levanta la sesión. Su mirada recorrió a cada comandante de legión, su tono se suavizó ligeramente pero sin perder su firmeza. Recuerden todo lo que acabo de decir. De ahora en adelante, los campos de batalla son suyos. Todos respondieron al unísono, entendido. Entonces se levantaron y, uno por uno, le dieron un solemne saludo caballeresco, expresando su lealtad. A la luz de la chimenea, figuras ataviadas con armaduras de cuero y gruesas capas emergieron una tras otra de la sala de guerra, abriendo la puerta. Un viento frío y nevado azotó la habitación, pero nadie se inmutó. Sus pasos se desvanecieron y la gruesa puerta de madera se cerró lentamente con el viento frío, dejando la sala de guerra en silencio. Solo Bradley y Lois permanecieron en la mesa larga. El viejo mayordomo hizo una leve reverencia, sirvió una copa de vino tibio y habló en voz baja. Mi señor, ¿se seguirá celebrando el festival de primavera como de costumbre este año? Lois hizo una pausa, con la mirada fija en el mapa sobre la mesa. Tras un momento, asintió levemente. Sí, tiene que ser así. La gente ha estado trabajando muy duro, necesitan un festival para recuperar el aliento. También es hora de que todos nos reunamos de nuevo y levanten la moral. Bradley sonrió aliviado y asintió respetuosamente. Entonces haré los arreglos según sus deseos. Con eso, dio un paso atrás y cerró la puerta silenciosamente. La luz de la fogata aún ardía, iluminando el perfil silencioso de Lois mientras estaba sentado, como si contemplara la crisis inminente más allá de la nieve y el viento distantes. Capítulo 280. El Festival de Primavera de Whale. Whale estaba frente a un espejo de bronce, ajustándose el cuello de la camisa de una manera inusual en él. Hoy no llevaba su habitual armadura de caballero blanca y plateada, sino uno de sus pocos trajes civiles. Pantalones de color azul grisáceo, botas de cuero negro con hebillas plateadas y una capa oscura sobre los hombros. Parecía ingenioso y, como diría su madre, bestia como un noble sureño sin valor. A los 15 años, ya era el caballero de élite de alto rango más joven del territorio de la Marea Roja, sirviendo como guardia personal de Lord Lois durante 3 años. Esta posición le proporcionó una influencia considerable entre las distintas legiones. Sin embargo, anoche, por primera vez, le pidió a Lord Lois un día libre. Tartamudeó vagamente, y Lord Lois se limitó a ofrecerle una sonrisa ambigua antes de aprobarlo directamente. En la puerta, su madre, con una cesta a la espalda, se puso su capa mientras le daba instrucciones. Hoy voy a la piscifactoría a ayudar a limpiar el pescado, así que no volveré a preparar el almuerzo. Tendrás que valerte por ti mismo. Whale asintió frenéticamente. Entiendo. Tan pronto como salió por la puerta, su irritante y familiar voz llegó detrás de él. Tienes 15 años. ¿Cómo puedes seguir siendo tan inquieto? Whale fingió no oír, aceleró el paso y corrió hacia el mercado en las afueras del barrio de los artesanos. Hoy fue el Festival de Primavera, el festival de primavera más animado del territorio de la Marea Roja y una de las pocas celebraciones integrales del año. Aunque era de mañana, el lugar ya estaba repleto de gente. Manteles rojos y cintas de colores adornaban los pilares y puestos de madera, el aire se impregnaba del aroma a costillas de res asadas, los niños jugaban en remolinos y una atmósfera vibrante lo impregnaba todo. Y en el bullicioso mercado de las afueras del distrito industrial, Lilia ya lo estaba esperando frente a un puesto. Era un año mayor que Whale y se convirtió en aprendiz de caballero al mismo tiempo que él. Ahora, ya era una caballero formal de rango intermedio. Aunque no poseía el extraordinario talento de Whale, seguía siendo uno de los mayores talentos de la generación más joven en el territorio de la Marea Roja. En contraste con su imponente porte en el campo de entrenamiento, hoy solo llevaba un vestido largo gris claro, con un cinturón ceñido a la cintura y el cabello recogido en una media coleta. Sus rasgos eran delicados y su temperamento aún más radiante. Whale se detuvo bruscamente y, de repente, se sintió un poco incómodo, tartamudeando. Buenos días. Lilia lo miró y sonrió suavemente. Buenos días. Esa sonrisa pareció disipar el último rastro de frío en la brisa primaveral. El festival de primavera de este año fue diferente. Debido a la gran población del territorio de la Marea Roja y a las diversas áreas que desempeñaban sus respectivas funciones, la ciudad principal no organizó los festivales de manera uniforme. En lugar de ello, se limitaron a emitir normas básicas y delegar una planificación específica a diversas comunidades, asociaciones industriales y pueblos para que pudieran organizar celebraciones espontáneamente. Lo que alivió la presión logística y demostró la creatividad de la población. Y la zona donde se encontraban Whale y Lilia coincidió con la celebración organizada por el gremio de artesanos del distrito industrial. Por eso las carpas del festival parecían especialmente robustas. Todos los puestos eran artesanales, hechos por carpinteros y herreros, lo suficientemente robustos como para servir como fortalezas temporales. Hileras de hornos bordeaban el camino, y varios hombres corpulentos, con el torso desnudo, sudaban profusamente mientras daban vueltas a costillas y pescado entero en parrillas de hierro. La luz del fuego y el humo de la cocina se mezclaban para crear un ambiente festivo y vibrante. También había gente que había construido sus propios juegos de lanzamiento de ollas al estilo de trabuquetes, lo cual los niños disfrutaron mucho. Cada detalle resumaba el ingenio y la robustez de los artesanos. Mientras disfrutaba de brochetas de carne a la parrilla de carbón, Whale siguió a Lilia por la bulliciosa Rua dos Artesaos, calle de los artesanos. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a serrín, grasa, hierro candente y carbón. Los hornos a ambos lados de la calle rugían y los martillos golpeaban uno tras otro, como una sinfonía metálica interminable. Las filas de puestos estaban llenas de brillantes espadas blancas, relucientes lingotes de hierro, herramientas de formas únicas y cristales que brillaban suavemente. Y todo el distrito exudaba una atmósfera práctica pero romántica. Mientras disfrutaban de su paseo, se desató un repentino alboroto. Una gran multitud formó un círculo y prorrumpió en vítores ininterrumpidos. ¿Qué pasa?, preguntó Whale a un hombre de mediana edad que llevaba una olla de hierro a su lado, mientras seguía masticando. ¿No lo sabías? ¿Qué es la competencia de forja de espadas? Solo tienen 3 horas para forjar en el lugar, para ver quién forja una espada más rápido y mejor. El hombre añadió misteriosamente, he oído que fue el mismísimo Lord Lois quien tuvo la idea. Whale levantó una ceja, encontrando la idea inmediatamente interesante. Después de todo, cualquier cosa que se le ocurriera a Lord Lois seguramente sería buena. El locutor en el escenario era Mike, presidente del gremio de artesanos de la Marea Roja.
Su voz era imponente al dar instrucciones y explicar: 3 equipos, competencia justa, materiales estandarizados, habilidad por encima de todo. Saltaron chispas en el escenario y parecía que la competición ya llevaba algún tiempo en marcha. El primer equipo fue el taller Tres Hermanos, con una clara división del trabajo, centrado en el doblado de acero segmentado. Funcionaban como una máquina de ensamblaje de alta precisión, refinando el hierro fundido para convertirlo en hojas de espada en unas pocas docenas de minutos. El segundo equipo estaba formado por un viejo maestro de pelo gris y su nieto, centrándose en el antiguo método de templado de hojas. Sus movimientos eran firmes y elegantes, como si interpretara una pieza musical antigua. El fuego del carbón se reflejaba en su mirada fija, inspirando respeto. El tercer equipo fue el que más llamó la atención: el joven herrero Saí y su madre, una anciana y una joven, una tranquila y otra impetuosa. Las espadas que forjaban tenían formas únicas y bordes irregulares, exudando un brillo intenso y provocando suspiros de admiración. Wei y Lilia estaban en el círculo exterior de la multitud, observando con gran interés. Este tipo de competición, susurró Lilia con una risita, es incluso más intensa que la competición ecuestre de nuestro campamento de jinetes. Wei la sintió mientras masticaba su brocheta de carne, sin apartar la vista de la forja y atento a los comentarios profesionales de Mike. Estas minucias del oficio le fascinaban. Cuando la forja entró en su fase final, Mike miró casualmente a la multitud, luego sus ojos se iluminaron de repente y gritó en voz alta: ¿No es ese el caballero Wei, el guardia personal de Lord Louis? ¿Por qué no está hoy con Lord Louis? ¿Qué tal si vienes a probar espadas? Todos lo miraron de inmediato, e innumerables miradas curiosas se fijaron en el rostro de Wei. Su rostro se sonrojó al instante, deseando encontrar un agujero donde esconderse. Lilia se tapó la boca para reprimir una risa y lo apartó. Continúa. Wei balbuceó algunas disculpas, pero ante las risas a su alrededor y la mirada alentadora de Lilia, finalmente apretó los dientes y subió al escenario. Yo solo voy a probarlo una vez. Luego, bajo la mirada de todos, corrió hacia las 3 espadas recién forjadas, y el objeto de prueba era el cadáver de un jabalí transformado en un blanco de cuero grueso. La espada del taller de los 3 hermanos era pesada y robusta, pero se sentía un poco desafilada al cortar. La espada larga del viejo maestro y su discípulo, en cambio, era ágil y decisiva. De un solo golpe, la piel se rasgaba y la carne se laceraba, increíblemente afilada. Cuando llegó el turno de la joven herrera Saí de empuñar su espada, el público estaba expectante, pero a mitad del corte, con un clic, la hoja se rompió repentinamente. Salió vapor del punto de rotura, y Saí se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas al instante. Por un momento, todo el lugar quedó en silencio y la escena se volvió un poco incómoda. Wei miró fijamente la espada rota, permaneciendo inmóvil por un momento, sin saber qué hacer. Mientras tanto, Lilia, abajo del escenario, no podía parar de reír, se encorvaba de la risa y trataba desesperadamente de taparse la boca. Finalmente, el presidente Mike anunció los resultados de la competencia. El antiguo método de templado de cuchillas, practicado por el viejo maestro y su discípulo, ganó el primer lugar. Recibirán una insignia de engranaje solar del gremio de artesanos. Todo el lugar estalló en un aplauso entusiasta, e incluso Saí se sintió obligado a aplaudir y saludar al viejo maestro. La competencia terminó y Wei saltó suavemente del escenario, con las orejas todavía ardiendo. Regresó al lado de Lilia, y ella le guiñó un ojo, soltando una pequeña risa. Te veías muy guapo cortándote el pelo también. Los dos intercambiaron una sonrisa, dieron media vuelta y abandonaron la bulliciosa Rua dos Artesaos, en dirección a la plaza donde se realizaría el festival, no muy lejos de allí. En el lado oeste de la plaza, mientras sonaban tambores y gons, la multitud vitoreaba y cintas de colores ondeaban en el viento. Esa zona estaba increíblemente animada, rodeada de multitud, niños gritando de alegría y adultos riendo juntos. Esta era una de las atracciones más populares del festival de primavera, la carrera de obstáculos para civiles. El recorrido consistía en piedras para cruzar el barro, un puente de troncos rodantes, un muro de lianas saltarinas, un cruce de cuerdas y mucho más. La dificultad era considerable, poniendo a prueba tanto la fuerza física como la habilidad. La mayoría de los participantes eran niños y jóvenes comunes de la ciudad de Marea Roja, pero también hubo algunos jóvenes artesanos que se quitaron el delantal para competir. El ambiente era increíblemente animado, con risas constantes. Un niño regordete acababa de saltar sobre la primera piedra cuando perdió el equilibrio y cayó inmediatamente al barro con un plop, quedando cubierto de barro de la cabeza a los pies. Lo que hizo estallar en risas a los espectadores. Pero él trepó obstinadamente, saltó de nuevo, cayó de nuevo y apretó los dientes para completar todo el recorrido, ganándose un aplauso. Lilia aplaudió y se rió tan fuerte que se inclinó, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Wei, que estaba de pie junto a ella, tampoco pudo contener su sonrisa, un destello de entusiasmo brillaba en sus ojos. Esta competición es realmente interesante, murmuró. En ese momento, el presentador estaba en una plataforma elevada, sosteniendo un megáfono y burlándose. Este obstáculo no es algo que cualquiera pueda superar. ¿Hay algún lord caballero que quiera intentarlo? ¿Por qué no nos muestran a nosotros, los plebeyos, sus habilidades de ligereza? Una explosión de risas estalló debajo del escenario. El anfitrión solo bromeaba. Era bien sabido que se trataba de una celebración para plebeyos y, por regla general, no se fomentaba la participación de caballeros. Porque tal nivel de dificultad sería demasiado fácil para los caballeros, y también para mantener la independencia de la fiesta plebeya. Pero Wei estaba tan absorto en ese momento que no pudo resistirse. Levantó la mano, sonrojado, y preguntó, ¿puedo intentarlo, sin subir al podio? El anfitrión se quedó atónito, aparentemente sin esperar la respuesta de un caballero. Al ver claramente el rostro del joven, su expresión se tornó extraña. ¿No sería este el caballero de alto rango junto a Lord Louis? Esto no importa. El presentador rió y agitó la mano, déjame grabar tu nombre, solo por esta vez, como excepción. Chicos, ¿qué os parece, bienvenidos o no? La multitud vitoreó de inmediato, bienvenidos. Que los caballeros también se revuelquen en el barro. Wei se quitó la chaqueta, se ajustó los puños de la camisa y se paró en la línea de salida. Con cada respiración, el aura imponente del campo de entrenamiento se volvía insoportable. Al son del tambor, saltó hacia adelante, sus saltos sobre las piedras fueron rápidos, precisos y constantes, voló sobre el puente de troncos ondulados. Se impulsó hacia la pared de enredaderas y dio una voltereta con el impulso. Todo el curso se desarrolló de forma prácticamente fluida y sin interrupciones, completándose en una sola sesión. En poco más de 10 segundos, el joven aterrizó como una golondrina, levantando polvo y sin apenas una gota de barro encima. La multitud estalló en vítores. No solo los niños aplaudieron y vitorearon, sino que incluso los dueños de los puestos cercanos silbaron.
Lilia no pudo contener la risa, las lágrimas casi corrían por su rostro de tanto reír. Mientras se reía, de repente oyó a una niñita a su lado tirando de su manga, mirando hacia arriba y preguntando. Hermana, ¿es este tu hermano? Lilia se quedó paralizada, y sus mejillas se pusieron rojas como una manzana. Tartamudeó durante 2 segundos, y finalmente asintió suavemente, bajando la voz para responder. Él no es mi hermano. Wade dio una voltereta y aterrizó en el borde de la pista de carreras, esparciendo algunos trozos de barro, y caminó hacia Lilia con una mirada de persistente satisfacción. Ella permaneció al borde de la multitud, su sonrisa intacta, pero sus mejillas mostraban un rubor innegable. ¿Por qué tienes la cara tan roja? Wade se acercó, ladeando la cabeza y preguntando en voz baja. Lilia giró la cara. Su cara también está roja. El joven se quedó sin palabras al instante, tocándose la cara instintivamente. Estaba realmente muy caliente, probablemente porque estaba muy excitado en ese momento. Y no es nada, vámonos. Lilia rompió la breve incomodidad, recordándole, el banquete de Lord Lois está por comenzar, no podemos llegar tarde. Los dos caminaron uno al lado del otro, dejando atrás la bulliciosa calle de los artesanos y dirigiéndose hacia el castillo. Al caer la noche, la plaza principal de Mare Vermella ya bullía de actividad. La fiesta llegó a su apogeo y el banquete popular estuvo brillantemente iluminado. Cientos de mesas redondas fueron cuidadosamente dispuestas según grupos de aldeas y distritos, con una hoguera en el centro de cada mesa, iluminando los rostros de las personas sentadas alrededor, charlando y riendo. Las carnes asadas crujían, los guisos se cocinaban a fuego lento y el aroma del pan pita recién horneado se mezclaba con la risa, el olor del vino y el canto, elevándose hacia la noche. Mientras tanto, fuera del castillo de la Marea Roja, otro gran banquete comenzaba silenciosamente. Allí estaban sentados los pilares de la sociedad de la Marea Roja, comandantes de legión, representantes de artesanos prominentes, aquellos que contribuyeron a las reformas y representantes de los caballeros. La identidad y el estatus fueron ignorados temporalmente y reemplazados por un ordenamiento basado en la contribución. No hubo distinción entre anfitrión e invitado en el banquete, lo que permitió un intercambio libre y brindis alegres. Esto encarnaba el espíritu de la gloria es de los constructores, defendido por la Marea Roja. Wade se había cambiado de ropa, vistiendo nuevamente su atuendo formal y solemne, y entró al banquete con la orden de caballeros, con una expresión tranquila. Era excepcionalmente joven entre los presentes, pero nadie cuestionó sus calificaciones. El joven permanecía sentado con firmeza y, bajo la influencia de Lord Lois, su comportamiento ya demostraba el porte de un gran general. En otra mesa no muy lejos, Lilia también estaba sentada con gracia, vestida con un elegante vestido de noche de un color sobrio, y su mirada involuntariamente cayó sobre Wade. Sus miradas se cruzaron y ella levantó suavemente su taza con una tierna sonrisa. Wade se quedó un poco desconcertado, pero luego devolvió el brindis. La tenue luz en su taza brilló, como si hubiera pasado una brisa primaveral. Al final de la plataforma, en el asiento principal, Lord Lois se sentó en la posición más importante, con su expresión habitual. No dijo mucho, simplemente se levantó y levantó su vaso después de que todos estuvieron sentados, haciendo un breve brindis. Ha pasado otro invierno. Fue su esfuerzo, unidad y vigilancia lo que trajo esta paz y tranquilidad. Ha llegado la primavera, y les pido que continúen con sus esfuerzos este año. La gloria de la Marea Roja les pertenece a todos y cada uno de ustedes. Todos alzaron sus copas al unísono y estalló una estruendosa ovación. Emily y Sif, sentadas cerca, también levantaron sus copas en celebración. La luz de las lámparas iluminó sus rostros radiantes. Pero en ese momento, la mirada de Lord Lois se posó en un punto determinado del salón. Observó a Wade y Lilia, tomados de la mano y susurrando. La expresión del joven era tranquila, los ojos de la joven sonreían. Era una sonrisa juvenil, una mirada serena. Una leve sonrisa apareció en sus labios, pero desapareció en un instante. Emily se dio cuenta de que su discreta sonrisa escondía un peso. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Lord Lois sostuvo su copa de vino, asintiendo con la cabeza casi imperceptiblemente, su voz como un susurro en la fría noche. Los bárbaros emigraron hacia el sur. La fiesta continuó tan animada como antes, las hogueras ardían intensamente y las risas no cesaban. Pero, bajo aquella cálida noche de primavera, había llegado una nueva tormenta. Capítulo 281. Los bárbaros marchan hacia el sur. En vísperas de la primavera, una nieve gris caía como lluvia sobre la región salvaje y desolada, una vasta llanura más allá de la línea defensiva de un cañón al norte del imperio. En ese momento, en aquel campo de nieve desierto, un ejército feroz concluía silenciosamente su reunión. Siluetas oscuras formaban círculos en el cielo. No se trataba de pájaros comunes, sino de unidades de reconocimiento infectadas, los cuervos emplumados. Sus alas arrastraban filamentos mientras volaban en círculos silenciosos en el aire, y la nieve que caía sobre ellas se sacudía instantáneamente, revelando plumas de color blanco grisáceo, similares a huesos. Desde el suelo se oyeron golpes sordos y pesados. Eran tambores de guerra rituales hechos con huesos de enemigos, su sonido amortiguado, como el aliento jadeante de alguna bestia salvaje. Con cada toque de tambor, la enorme formación militar del frente avanzaba centímetro a centímetro, como una forma de vida orgánica que respiraba lentamente. La disposición del ejército era rígida y siniestra. Al frente había manadas de animales esclavizados, salvajes y violentos. Eran monos mutantes que excavaban en el hielo, lobos de los campos de hielo, jabalíes de los campos de nieve. Estas bestias demoníacas se diferenciaban de las ordinarias. Su piel estaba cubierta de enredaderas entrelazadas, las cuencas de sus ojos brillaban con una fosforescencia verde. Algunas tenían tubos vasculares de madera incrustados en sus hombros, otras tenían espinas de enredadera creciendo de sus extremidades, pero todas eran feroces y locas. En el centro estaba el mayor contingente de soldados bárbaros mutantes. Estos guerreros bárbaros ya no tenían forma humana, su piel expuesta estaba cubierta con los patrones de las enredaderas del dolor ardiente, como si las llamas ardieran debajo de su piel. Manejaban grandes hachas y enormes martillos, con las pupilas rojas como la sangre, los brazos anormalmente hinchados y una furia dentro de ellos aparentemente lista para explotar en cualquier momento. En ambos flancos se posicionaron cientos de gigantes de hielo. Cada uno medía más de 4 metros de altura, con una corona de flores de color púrpura oscuro tallada en sus frentes, simbolizando su completa subyugación. Detrás de ellos estaba el cuerpo de mando y el sacerdocio, vestidos con capas grises. Permanecieron en silencio detrás de la formación de tambores, con enredaderas envueltas alrededor de sus muñecas, murmurando encantamientos. Y la imponente plataforma de la guerra sacrificial, como un trono erigido desde el infierno, se alzaba majestuosa sobre el desolado campo de nieve.
Fue construido con vides apiladas y huesos blancos, semejando a un templo erigido con los restos mortales de sacrificios, a la vez misterioso y sagrado. Tito estaba en el punto más alto de aquel altar. Llevaba una capa de color carmesí oscuro que le llegaba hasta los tobillos y ondeaba con el viento como alas de color rojo sangre que se desplegaban en la noche. Sus ojos eran de un rojo intenso, sin pupilas visibles, como si la mismísima vid del dolor ardiente residiera dentro de ellos, brillando con una luz peculiar. Su mano derecha estaba desnuda, los huesos de la muñeca eran delgados y debajo de la piel, pequeños filamentos se retorcían y se arrastraban lentamente como parásitos. Sin embargo, parecía ajeno a todo, como si esas cosas hubieran sido parte de él durante mucho tiempo. La voz de Tito, inicialmente un murmullo bajo, resonó en la nieve, a partir de esta noche. Examinó lentamente sus alrededores, su mirada penetrando la cortina de nieve y la formación del ejército, como si recorriera el mismo territorio del imperio. Que la frontera norte del imperio se convierta en nuestro jardín. Un silencio cayó sobre todo el campo, seguido por el rugido de 10.000 soldados. No era un grito militar uniforme, sino un rugido primario como el de las bestias salvajes y los vientos furiosos. En medio de esta fervorosa excitación, el ritual de la expedición comenzó lentamente. En el centro de la formación se encontraba un altar de enredaderas entrelazadas, cuyo vértice estaba adornado con una flor de la ira que aún no había florecido por completo. Sus pétalos de color rojo sangre estaban ligeramente separados, como si esperaran algún catalizador carmesí. 3 lobos mutantes gigantes se arrodillaron ante el altar, con los ojos rojos como la sangre y la respiración entrecortada. El sacerdote dio un paso al frente, degollándolos abruptamente, y columnas de sangre brotaron a borbotones, sus aullidos silenciosos se convirtieron en suspiros. La sangre fresca goteó por el altar de la vid, filtrándose en las raíces de la flor de la ira. Momentos después, la flor de la ira floreció abruptamente. La flor entera se desplegó lentamente en medio de violentas pulsaciones, su núcleo liberando anillos de luz roja pulsada, envolviendo toda la formación como un latido del corazón. Esto fue compartir la ira. Era un mecanismo de resonancia entre los infectados, un ritual para iniciar la sincronización emocional y la propagación de la furia. Allá donde llegaba la luz roja, el ejército bárbaro entraba en frenesí. Los soldados bárbaros en las primeras filas se golpeaban el pecho violentamente como si estuvieran en llamas, algunos incluso sacaban dagas cortas para apuñalarse los hombros, la espalda y los brazos. Usando el intenso dolor para inflamar su furia, sus rostros enrojecidos por la sangre, sus ojos llenos solo de intenciones asesinas. Tras ellos, los animales esclavizados rugían al escapar de sus jaulas. Un oso de Snowfield se arrodilló sobre sus patas delanteras, rugiendo hacia el cielo, hacia Titus en el altar, y luego, de repente, se alzó, cargando con estruendo hacia la primera línea, arrastrando espinas de vid como látigos. Los colosales gigantes de hielo también avanzaron lentamente al son de los tambores, cada paso sacudía el suelo, agrietaba el hielo y provocaba que las enredaderas proliferaran sin control. No se trataba de enviar un ejército, fue un aterrador despertar del infierno. Tito estaba de pie sobre el altar de la vid, observando todo en silencio. En ese momento ya no podía distinguir si estaba consciente o perdido. El aura de la flor de la ira había permeado sus huesos hacía mucho tiempo. No pudo resistirse ni quiso resistirse. Mientras le concediera este poder infinito, estaba dispuesto a entregarse a él. Cerró los ojos lentamente y luego saltó. Su manto se desplegó en el aire como una cortina de sangre, cayendo sobre el hombro de un gigante de hielo. En medio del viento y la nieve, se alzó como un rey, convirtiéndose en el centro de todo el ejército enfurecido. Los tambores de la vid tronaron y se alzaron estandartes de guerra, sus banderas rojas ostentando una flor de la ira invertida y patrones de coronas de vid entrelazadas, rojas como la sangre del crepúsculo. Ondeando ferozmente. Tito levantó su bastón, completamente envuelto en enredaderas de dolor ardiente, cuya punta era una flor de ira abierta como un ojo malévolo. Gritó la orden que sacudió a toda la formación de batalla, tiembla de furia. Inmediatamente, los gigantes de hielo dieron sus primeros pasos, sus piernas como enredaderas aplastaron el campo de hielo, las grietas se extendieron como telarañas y el estruendo fue incesante. Muy de cerca venían las manadas de animales esclavizados en estampida, cada paso hacía que la nieve se agitara y las espinas de las vides perforaran el suelo. Como si todo el campo de nieve se hubiera transformado en un órgano carnoso de vides, retorciéndose hacia el sur. El cielo poco a poco se fue volviendo rojo, la nieve seguía cayendo y se levantó una niebla roja. Una ola de sangre y fuego descendió del norte, como un torrente furioso de flores de ira. La escena se desvaneció lentamente en el fondo, revelando la figura con la capa roja y negra, de pie sobre el hombro del gigante, con los ojos ardiendo, bañada en nieve como una deidad. A partir de ese momento, la frontera norte del imperio comenzaría su primavera más oscura. Con la llegada de la primavera, los bordes del campo de nieve continuo comenzaron a aflojarse, el hielo y la nieve se derritieron y las montañas revelaron sus formaciones rocosas moteadas. En lo profundo del valle, un arroyo murmurante fluía sobre un lecho de piedras erosionadas por el hielo y la nieve. De vez en cuando, trozos de hielo de las alturas se desprendían y caían, resonando amenazantemente por el cañón, como si susurraran una premonición. Este era el pasaje vital que conducía al corazón de la frontera norte del imperio, el cañón de la llama del viento. A lo largo del camino del valle se construyó un campamento militar de gran escala, adaptado al terreno. Las torres de vigilancia se erguían imponentes, los caballos de frisé estaban meticulosamente posicionados, las catapultas y balistas estaban distribuidas adecuadamente. Y 5 fortalezas formaban una línea defensiva completa, con una fortaleza principal en el centro y 2 torres altas en cada flanco, integradas en las laderas de las montañas. Un ejército regular de casi 10.000 hombres, incluidos unos 3.000 de caballería formal, así como artesanos, arqueros y equipos de transporte tirados por animales. Todo parecía indicar que esta debería haber sido una línea de defensa inexpugnable, pero la atmósfera en el campamento estaba lejos de ser tan tensa como su disposición lo sugería. Las patrullas de centinela eran en su mayoría superficiales y los guardias a menudo charlaban en grupos de 2 o 3 mientras estaban de servicio. Los caballeros se relajaban bajo el sol, disfrutando de sus armaduras y alimentando a sus caballos fuera de la fortaleza. Algunos incluso se reunían para jugar a los dados y competir en concursos de bebida. Dentro de la fortaleza principal, las festividades nocturnas continuaban, con música incesante y el omnipresente aroma del vino. En lugar de servir como línea defensiva para la frontera norte del imperio, parecía una atracción turística que prosperaba gracias a la comodidad y la financiación militar. Y la figura central de todo esto era el comandante general de la 7ª Legión. Rodolfo era alto y delgado, siempre erguido como un pino, con un monóculo con borde plateado en la nariz, a juego con su uniforme militar de color púrpura oscuro y sus charreteras bordadas en oro. Desde la distancia, parecía más un director de la orquesta sinfónica de la capital imperial que un general del ejército. Fue un extraordinario caballero de alto rango y gran experiencia, de antigua familia noble, y en su juventud fue conocido como artista del campo de batalla.
Desafortunadamente, estas reputaciones han sido reemplazadas por la decadencia y la extravagancia. En ese momento, estaba reclinado en una silla de respaldo alto en la terraza principal de la fortaleza, con un brasero a su lado, una fina manta de piel cubriendo sus piernas y una copa de vino caliente en la mano. Cerca de allí, varias bailarinas con faldas de gasa giraban al ritmo de la música. Estos bailarines fueron traídos especialmente desde la capital imperial, y se decía que uno de ellos ya había actuado en el gran salón del Palacio Imperial. Fueron invitados esa noche específicamente para celebrar la llegada de la primavera al norte. Rudolf dijo lentamente, más despacio, más despacio. No somos perros salvajes bárbaros del norte que nos calentamos aullando y bailando. Se rió suavemente, su mirada de vez en cuando se desviaba hacia el cañón más allá de la fortaleza, sus ojos llenos solo de desdén perezoso. ¿Bárbaros del norte? Resopló, y luego se volvió hacia su asistente con una carcajada. Deberían haberse congelado en invierno, ¿no? El asistente, Serian, también era un joven caballero de noble cuna, cuyo rostro aún conservaba una inocencia juvenil. Sostenía una carta secreta enrollada, con la expresión ligeramente tensa, mientras se paraba frente a Rudolf y susurraba un recordatorio. Señor, este es un informe secreto entregado personalmente por el duque Edmund. Dice que ha habido movimientos inusuales entre los bárbaros del norte y sugiere el refuerzo inmediato de las patrullas en el valle. Creo que al menos. Oh, basta. Rudolf levantó la vista, como si estuviera mirando a un niño. Edmund, ese viejo fósil, empieza a gritar. Vienen los bárbaros, cada primavera. Es más molesto que un cuervo. ¿Cuántas cartas ha enviado este mes? ¿Ha pasado algo? Luego levantó su copa de vino y tomó un sorbo, bromeando. Este informe secreto sería un marcapáginas perfecto para mí, ideal para guardarlo en Artes Secretas del Palacio. La bailarina también soltó una risita discreta, pero no quedó claro si era un gesto de aprobación o un cumplido. Rudolf continuó, mi querido Serian, deberías aprender a apreciar la vida en la guarnición. Es raro tener este paisaje nevado, este vino caliente y estas hermosas bailarinas. Al fin y al cabo, solo se trata de vigilar un cañón, no te preocupes. Mira, ¿ha estado tranquilo todo el año? ¿Para qué estar tan serio? Serian abrió la boca, queriendo decir más. Pero vio a Rudolf extenderse perezosamente y atraer a una bailarina hacia un abrazo, sus dedos recorriendo suavemente su barbilla, susurrando juguetonamente. Iluminada por la luz de la chimenea, su sonrisa era bastante lasciva. El joven asistente finalmente bajó la mirada, guardó en silencio el informe secreto y se retiró. Durante el periodo siguiente no ocurrió nada, como si todo fuera verdaderamente pacífico, tal como había dicho Rodolfo. Los soldados se relajaban perezosamente bajo el sol, tomando el sol con sus armaduras, alimentando a sus caballos y jugando a los dados, bromeando ocasionalmente sobre la llegada de los bárbaros del norte. Hasta esa noche. La luz era tenue y la niebla no se había disipado cuando, de repente, se oyó un rápido ruido de cascos debajo de la terraza. Un caballero entró al galope, su armadura marcada por arañazos del viento y la nieve, su rostro pálido como el papel, sus ojos llenos de un terror increíble. Prácticamente se abalanzó contra la puerta principal de la fortaleza, corriendo hacia la terraza bajo Rodolfo, gritando, reporten. Los bárbaros. Los bárbaros marchan hacia el sur. Están a 965 kilómetros del cañón. Rudolf frunció el ceño y miró hacia arriba, su copa de vino temblaba ligeramente. Serian se giró de repente, dio un rápido paso hacia adelante y agarró el hombro del caballero. ¿Cuántas personas? El caballero temblaba por todos lados, como si quisiera hacerse entender, pero al final solo logró articular unas pocas palabras, flujo sin fin. Afortunadamente, esta vez, Rudolf no había bebido demasiado. Hizo una breve pausa para recuperar el aliento, luego se levantó bruscamente, se puso su capa, su voz tan aguda como el hierro del invierno, todos a sus puestos de batalla, formen filas en la entrada del valle. Inmediatamente. El cañón de la llama de los vientos entró rápidamente en estado de emergencia. Los tambores de guerra sonaron, los cuernos resonaron incesantemente y todo el campamento completó su posicionamiento defensivo en solo 2 horas. 3000 caballeros formales fueron enviados a la entrada del valle, formando una triple formación de caballería, armados con largas lanzas y escudos, distribuidos a lo largo de los flancos este, central y oeste. Casi 10.000 soldados, apostados tras la formación de caballería, se reagruparon y reorganizaron. Equipos de arqueros treparon por las torretas de flechas y los acantilados, mientras los ingenieros erigían con urgencia conjuntos de púas anticarga. 6 proyectores de explosión demoníaca se desplegaron en lo alto de los acantilados a ambos lados, con sus pistas circulares ajustadas para apuntar hacia la salida del valle. Rodolfo se puso su armadura, subió a la fortaleza principal y contempló el polvo que se elevaba en la distancia, mientras sus ojos se calmaban, recuperando la compostura antigua e inquebrantable de un oficial imperial. Tengo 3000 caballeros, 10.000 soldados y 6 proyectores de explosión demoníaca. La ventaja es mía. Murmuró para sí mismo, recuperando en su tono la arrogancia, incluso con tintes de desprecio. ¿Quieres cruzar? Ni hablar. El cañón de la llama de los vientos es conocido desde la antigüedad como un lugar fácil de defender, difícil de atacar. Hace 70 años, 300 caballeros imperiales resistieron a 5000 soldados bárbaros durante 2 días y 2 noches. Una batalla que todavía hoy se estudia como caso de estudio en la Academia Militar de la capital imperial. Y mientras resistieran, llegarían refuerzos interminables. Era el comandante de la 7ª Legión Imperial, el principal general de la 3ª Legión, un caballero extraordinario de alto rango. ¿Cómo podría perder? Pero cuando apareció la primera oleada de tropas de vanguardia, incluso el experimentado Rodolfo contuvo la respiración. En medio de la densa niebla de nieve, docenas de bestias mutantes, de 5 metros de altura, irrumpieron desde la niebla del valle, con sus colmillos al descubierto y sus espinas cubiertas de enredaderas retorcidas. Después vinieron cientos de miles de caballería bárbara, no la caballería ligera tradicional, sino tropas de choque montadas sobre bestias mutantes y criaturas parásitas mitad enredaderas. Sus filas se extendieron como una marea de bestias, incluidas veloces criaturas depredadoras de 2 metros de largo y pesadas bestias de asalto de 7 a 8 metros de alto. Con espinas óseas y enredaderas florecientes que crecían desde sus hombros y espaldas, avanzando como muros vivientes. En lo alto, águilas de guerra infectadas, los cuervos con plumas de parra, volaban en círculos, con zarcillos de parra carmesí colgando de sus alas, emitiendo silbidos inquietantes. Lo más impactante fueron las decenas de gigantes de hielo que aparecieron en el sendero de la montaña, en las laderas. Pero estos eran diferentes de los gigantes de hielo comunes. Sus cuerpos estaban más retorcidos, algunos brazos habían mutado y se habían transformado en zarcillos parecidos a enredaderas. Sus cuerpos estaban llenos de núcleos tumorales de flores de ira y pálidas coronas florales crecían en sus cimas. Avanzaron lentamente, cada paso hacía temblar el cañón. Apareció el estandarte de guerra, rojo con enredaderas negras y una flor de la ira invertida floreciendo en su centro.
Al ver a los gigantes y bestias parecidas a montañas acercándose, los soldados dejaron escapar un suspiro involuntario. Sus armas temblaron levemente en sus manos. Son verdaderos monstruos, murmuró Serian. Pero una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Rudolf. Como comandante, no podía entrar en pánico en ese momento. Se puso lentamente los guantes, alzó la bandera de mando y gritó con frialdad: formen filas. Veamos de qué son realmente capaces estas bestias. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 282, La caída. El Valle de la Llama del Viento, esta garganta tortuosa y peligrosa, se encuentra pacíficamente en el borde del corazón del territorio del norte. Los imponentes muros de vigilancia a ambos lados parecían un portal entre el cielo y la tierra. Había torres de vigilancia en lo alto de los acantilados, plataformas de proyección de piedra y grupos de bombas mágicas ya estaban en su lugar. Y el estandarte de batalla de la Tercera Legión ondeaba con la brisa de la mañana. El cielo comenzaba a despejarse, pero la densa niebla no se había disipado y una capa blanca de escarcha aún se aferraba a las paredes rocosas, envolviendo todo el cañón en una niebla pálida y húmeda, haciéndolo excepcionalmente silencioso. Fue la calma antes de la tormenta. De repente. Boom. 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 Desde lejos llegaban ruidos pesados y apagados, como redobles de tambores, como si una criatura gigante caminara en la distancia, pero eran regulares y rítmicos, como un rugido subterráneo. Este era el tambor del ejército bárbaro del norte, resonando en el valle por la mañana, y con cada golpe, los corazones de los soldados latían con fuerza. Inmediatamente después, el suelo comenzó a temblar y bestias monstruosas con armaduras pesadas emergieron de la niebla. Eran enormes, como bueyes u osos, pero cubiertos de densas escamas similares a las de las plantas, con enredaderas rojas enrolladas dentro de cada escama. Algunos exhalaban una niebla carmesí, otros tenían múltiples patas, como fortalezas móviles que se arrastraban por el suelo. Mientras corrían, la tierra parecía gemir. No rugieron, solo el estruendo ensordecedor de sus cascos y garras golpeando el suelo, como arietes vivientes acercándose en silencio. Y detrás de ellos surgió la caballería bárbara del norte. No montaban caballos de guerra, sino criaturas mutantes. Caballos lagarto con colmillos, lobos acorazados del campo de hielo e incluso híbridos mitad planta, mitad bestia, cada jinete envuelto en furia y fenómenos extraños. Los caballeros llevaban armaduras rústicas, con marcas florales similares a coronas que aparecían en sus hombros y cascos, una aura de batalla brillando en sus ojos y una energía emocional contagiosa que emanaba de sus cuerpos. Emitieron gruñidos bajos, como una manada de bestias a punto de aullar, y su primera línea avanzó como una flecha. A la entrada del Valle de la Llama del Viento, frente a la línea de defensa imperial, la batalla era inminente. El general Rodolfo, sin embargo, no era simplemente un noble que sabía escribir, era el comandante de la Séptima Legión Imperial, un extraordinario caballero de alto rango que había participado en 2 sangrientas batallas. Colinas Grises y Cruz de Tarim, un general que realmente había ascendido en las filas por sus propios méritos. Se levantó lentamente, vació el vino de su copa, se limpió la boca y ofreció una leve sonrisa. Era su sonrisa habitual, desdeñosa, burlona, mirando a todos como si fueran patanes del pueblo. Por fin han llegado, murmuró suavemente hacia el sonido de los tambores en la lejana entrada del valle, luego se giró para ponerse su uniforme militar, ajustándose las charreteras y la capa. Y ordenó con calma mientras caminaba: toquen la corneta, prepárense para la batalla. Desplacen los proyectores de bombas mágicas a un terreno más alto, posicionen las plataformas de francotiradores y ordenen a la vanguardia que forme filas. Hablaba con calma, a un ritmo relajado, como si estuviera organizando una cacería de primavera en lugar de prepararse para una batalla sangrienta y unilateral de ataque y defensa. El joven asistente Serian estaba nervioso, pero también emocionado. ¿Deberían los caballeros prepararse para atacar? Rudolf levantó la mano para detenerlo, tomó casualmente su monóculo y se lo puso, mirando la entrada del valle aún envuelta en la niebla matutina, y ordenó fríamente: matriz de bombas mágicas, disparen todas a la vez. Auge. 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 Se lanzaron 6 proyectores alquímicos simultáneamente, napalm alquímico mezclado con cristales explosivos, dejando largos rastros de fuego mientras golpeaban a la horda de bestias. De repente, el aire se llenó de un humo explosivo, abrasador y penetrante. La lluvia de fuego que estalló tiñó la línea del frente de rojo sangre, y un gran número de bestias mutantes fueron diezmadas. Se retorcían y aullaban en las llamas, cayendo como brasas, pateando salvajemente con sus 4 cascos, rodando y agitándose en el suelo caliente. Rocas rodantes y napalm cayeron por las laderas de ambos lados, como si se tratara de un deslizamiento de montaña o un tsunami. Pesadas rocas derribaron a las bestias que avanzaban desde el frente, y todo el cañón resonó con el sonido de huesos rompiéndose. Disparad flechas. Siguiendo las órdenes, los arqueros imperiales formaron rápidamente filas, levantaron sus arcos y una lluvia de flechas descendió como un viento nocturno, diezmando con precisión a los sobrevivientes en la caótica formación. Las flechas del aura de batalla de los caballeros trazaron rastros de luz incandescente en el aire, y las monstruosas bestias se transformaron en pilas de cadáveres caídos en medio de sus rugidos. Algunas bestias de ataque fuertemente blindadas, cubiertas con una gruesa armadura de enredaderas, lucharon por escapar, pero fueron envueltas en llamas y aullaron mientras caían. Los soldados en la línea del frente inmediatamente estallaron en vítores atronadores y sonaron las sirenas de las torres de vigilancia, aparentemente vislumbrando ya el amanecer de la victoria. Rudolf estaba en la plataforma de mando, levantando su telescopio para observar la línea del frente, solo para ver un cielo lleno de fuego a la entrada del valle. Pilas de animales muertos y el ataque detenido temporalmente. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Los bárbaros del norte no son más que bestias de piel gruesa. Quítales la piel y no son nada. El mensajero que lo seguía hizo una reverencia, esperando, y saludó levemente con la mano: vayan, inviten a la compañía de baile al ejército central, toquen los tambores y bailen. La victoria requiere un sentido del ritual. Luego se giró y se reclinó en su silla, alisando las arrugas de su capa, como si el humo y la muerte no fueran más que una mota de polvo antes de un festín. Sin embargo, tan pronto como Rudolf se sentó, y antes incluso de que levantara su taza de té, un rugido ensordecedor llegó de repente desde la dirección del lejano paso de montaña en la línea del frente. Inmediatamente después, varios objetos enormes atravesaron el cielo, cayendo como meteoritos. Eran rocas gigantescas, troncos de árboles enormes y otros objetos masivos que atravesaban la niebla con un viento aullante y golpeaban con fuerza la línea defensiva del cañón. Una torre de flechas sobre la fortaleza principal se partió instantáneamente en 2, la madera y la piedra se esparcieron y varios arqueros gritaron al caer.
Otro tronco volador gigante rozó el borde de la plataforma de la catapulta, derribando la mitad del equipo y prendiendo fuego a 2 soldados con napalm junto con su propio fuego antes de que pudieran moverse. Estos proyectiles por sí mismos no eran lo suficientemente precisos, ni tenían el poder de las armas de fuego regulares del Imperio, pero eran numerosos, como un desastre cayendo del cielo. La primera línea del campo de batalla se sumió inmediatamente en el caos y la formación del ejército se vio obligada a retirarse y reagruparse. Inmediatamente después, hubo una serie de temblores como truenos que resonaron en la cima de la montaña. El suelo tembló. Desde la ladera de la montaña, un gigantesco escuadrón compuesto por docenas de gigantes de hielo, de 5 a 10 metros de altura, cargó a toda velocidad. Sus cuerpos estaban cubiertos de enredaderas vivas, sus músculos abultados y sus huesos expuestos encerrados en una armadura de enredaderas, formando patrones extraños. Mientras corrían, emitían rugidos bestiales, sus puños como martillos, sus pasos como tambores, cada paso provocando que las paredes rocosas del Valle de la Llama del Viento temblaran ligeramente. Rudolf vio todo claramente a través de su telescopio, pero su expresión permaneció inalterada, emitiendo solo un gruñido frío, una broma aterradora. Hizo un gesto con la mano y dijo, mantengan la línea, objetivos prioritarios, disparen primero a los más grandes. Se dispararon nuevamente bombas mágicas, rodaron piedras y cayó una lluvia de fuego. Pero los gigantes de hielo avanzaron hacia la línea de fuego casi sin miedo, las llamas lamiendo las enredaderas de sus cuerpos, pero sin detener su avance. La armadura de enredadera que llevaban parecía poseer una resistencia al calor y una protección física extremadamente altas. Y la armadura de enredadera de algunos gigantes incluso se regeneraba rápidamente y se enrollaba bajo las llamas, moviéndose como criaturas vivientes. Los disparos efectuados por los arqueros y ballesteros del Imperio, así como los ataques de la serie bomba mágica, se sentían como golpear una montaña en movimiento. Eficaz, pero lejos de ser suficiente. Al mismo tiempo, la retaguardia bárbara avanzaba como un diluvio. Bestias monstruosas rugieron y cargaron, la caballería mutante empuñando largas lanzas serpenteó entre los gigantes, ola tras ola, aparentemente sin fin. El campo de batalla se inundó hasta alcanzar una presa de piedra. La expresión de Rudolf cambió sutilmente, y un destello de terror indescriptible lo invadió. ¿Estos locos, cómo aparecieron de repente con tanta fuerza? ¿Cómo es que estas bestias se están volviendo cada vez más fuertes? ¿Será que he venido al lugar equivocado? Apretó los dientes, de repente agitó la mano y rugió furioso, orden. 3000 caballeros del regimiento del ala plateada, al ataque. En respuesta, sonaron las bocinas, resonando por el cañón como un trueno furioso que reverberaba en las paredes plateadas de las montañas cubiertas de nieve. En el lado este del cañón, unas pesadas puertas se abrieron y una ola de armadura plateada surgió. 3000 caballeros imperiales alineados al frente, sus armaduras reflejando el sol y sus estandartes de batalla ondeando. Una aura de batalla ardía dentro de sus cuerpos, como águilas extendiendo sus alas, como la luz de la mañana atravesando la niebla. Los emblemas del ala plateada brillaron con una luz fría, los caballos de guerra relincharon, los cascos de hierro sacudieron el suelo y 3000 jinetes desataron una tormenta de acero. ¡Viva el Imperio! Se escuchó un rugido y la legión de caballeros cargó desde el flanco, como un rayo que atravesaba la caótica línea del frente. Espadas y hojas chocaron al unísono, cortando el aire y atravesando el campo de batalla carmesí. Rojo y plata, flores y sangre, una aura de batalla y furia, colisionaron violentamente en el valle. Inicialmente, el impulso de la carga hizo retroceder a la vanguardia bárbara unos pasos, pero la batalla resultante fue algo que estos caballeros, por mucho que se devanaran los sesos, jamás podrían haber imaginado. Hunter era un miembro de los caballeros del ala plateada de la Tercera Legión Imperial, habiendo participado en docenas de batallas contra la Federación Esmeralda, su larga espada manchada con sangre enemiga. Pero nunca había visto enemigos como estos. Al principio, el proceso de carga fue extremadamente fluido. Allá donde llegaba la punta de la lanza, la sangre de la bestia salpicaba, el aura de la batalla quemaba las vides, los caballos de guerra relinchaban en las llamas, todo se desarrollaba como en las victorias anteriores. Aunque el ejército bárbaro era feroz, en ese estrecho terreno de valle, no pudieron lanzar un ataque decisivo. Incluso pensó que la victoria estaba a su alcance, hasta que decapitó a un caballero bárbaro del norte. La sangre salpicó su capa plateada, y antes de que Hunter pudiera siquiera limpiar la sangre de su espada, el cuerpo caído frente a él de repente estalló en llamas. No era una llama cualquiera, sino un fuego distorsionado, una mezcla de plantas y carne ardiendo. Ese cadáver, como un chispa de alguna planta en propagación, liberó una niebla roja abrasadora en el momento en que cayó, extendiéndose instantáneamente y cubriendo a varios guerreros bárbaros del norte cercanos. Al segundo siguiente, los rugidos de esos soldados bárbaros se intensificaron de repente. Los ojos de los bárbaros del norte que atacaban se pusieron rojos al instante, sus cuerpos se hincharon, patrones parecidos a venas de madera y hierro aparecieron en sus músculos. Y enredaderas crecieron sin control desde las aberturas de sus armaduras, envolviéndose alrededor de sus extremidades como si hubieran sido pulidas. Incluso eran capaces de sacar lanzas con sus propias manos y derribar guerreros montados. Absorbieron la energía de la muerte de sus camaradas. Otro guerrero bárbaro del norte cayó no muy lejos, y una violenta explosión reavivó una nube de niebla roja, provocando que 3 miembros de tribus cercanas volaran instantáneamente hacia el cielo. Su armadura de enredadera se hinchó de repente, transformándolos en bestias humanoides que cargaron furiosamente. Cuanto más mueren, más locos se vuelven. El cazador escuchó a alguien gritar, pero era demasiado tarde para pensar. Su compañero de equipo acababa de derribar a un enemigo, pero al instante siguiente fue derribado de su caballo por un hacha empuñada por un bárbaro del norte fortificado que estaba a su lado. Y él y su caballo de guerra fueron arrojados varios metros de distancia, cayendo con fuerza sobre el suelo cubierto de enredaderas. ¿Dónde estaba ubicado este campo de batalla? Era un altar, un sacrificio. Era la sangre y los huesos de personas vivas, utilizados para desatar una tormenta de enredaderas y furia. Además, cada cadáver parecía realizar algún tipo de siembra extraña en el momento de la muerte. Dentro de los restos, las semillas de la vid germinan instantáneamente, dando lugar a nuevas vides y nuevas flores. Una luz carmesí surgió como una niebla de color rojo sangre, enredaderas retorcidas danzaron salvajemente como serpientes, creciendo locamente, enroscándose alrededor de los cascos de los caballos de guerra, desgarrando las armaduras de los caballeros y filtrándose en la carne a través de las grietas. Cada gota de sangre fue utilizada para irrigación. Cada muerto era fertilizante. Todo el campo de batalla era como un jardín viviente, un jardín de furia alimentado por la sangre y la carne tanto del imperio como de los bárbaros del norte, que crecía salvajemente. Se retorcía y bailaba en el humo de la batalla. Desde lo alto de la plataforma, Rudolf observaba todo. Su cabello gris temblaba levemente con el viento, y el desdén habitual en sus ojos estaba siendo tragado por la sombra.
Fue testigo con sus propios ojos de cómo la legión de caballeros del ala plateada, esos 3000 miembros de élite que una vez infundieron miedo en los corazones de sus enemigos, ahora parecían atrapados en una red de sangre que se tensaba con cada batalla. Cada uno de sus subordinados suministraba víveres al enemigo. Cada centímetro que avanzaban solo provocaba un contraataque aún más furioso. Imposible. Rudolf apretó los dientes, agarrándose a la barandilla con fuerza, como si hablara consigo mismo, son solo bárbaros, solo salvajes. Pero no se trataba de una tribu bárbara, era un colectivo guerrero infectado por algún poder incontrolable, un ejército de monstruos que se alimentaban de la muerte. Inicialmente, pensó que sería una batalla defensiva fácil. Escribiría sobre gloriosas conquistas militares en esta estable defensa fronteriza, luego sería transferido de regreso al sur, se retiraría como un verdadero noble de la capital imperial y viviría una vida elegante. Pero ahora estaba parado al borde de la entrada de este valle, observando una línea de frente imperial que estaba perdiendo el control, colapsando y pudriéndose, como un tonto viendo a sus caballeros ser tragados por flores. Tiró su capa al suelo con violencia, se dio la vuelta y ordenó en voz alta, envíen a todos los caballeros restantes a bloquearlos. Resistan unos días y llegarán refuerzos. El asistente Serian dudó por un momento, pero finalmente aceptó la orden y se fue. Y Rodolfo corrió a la plataforma de mando de la fortaleza principal, mirando fijamente la línea del frente en llamas. El ejército imperial solo resistió 2 días. Después de 2 días y 2 noches, todas las flechas habían sido disparadas, las bombas mágicas se habían agotado y las plataformas de catapulta fueron completamente destruidas después de repetidos disparos. Los caballeros atacaron ola tras ola, un equipo cayendo y otro reemplazándolo. Pero la fuerza principal del enemigo nunca apareció. De principio a fin, en esta guerra solo se enfrentaron a la vanguardia. Aún así, el tercer ejército imperial continuó retirándose constantemente. La vanguardia bárbara del norte se volvía más desquiciada con cada batalla, más fuerte con cada muerte. Ya fuera la sangre de su propio pueblo o la de los imperiales, todo alimentaba su espíritu. Parecían no temerle a la muerte. Cada cadáver era como una ofrenda que los impulsaba a luchar con aún más ferocidad. Aquello fue un sacrificio, una locura, un purgatorio. Y los caballeros imperiales, por muy bien entrenados y decididos que estuvieran, eran en última instancia humanos. Se cansarían, sentirían miedo y verían a sus compañeros morir y ser tragados por las flores de la vid. En algún momento, serían destruidos por un colapso psicológico. Finalmente, antes del amanecer del tercer día, la línea de defensa fue rota. Una enorme sombra emergió de detrás de la montaña, y varios troncos gigantes cayeron con un silbido. ¡Bloquéenlos! Antes de que alguien pudiera terminar de gritar, la puerta principal de la fortaleza se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, levantando polvo como si fuera niebla. Las vides brotaron a través de las grietas como una marea, y los gigantes de hielo blandieron sus martillos gigantes, derribando torres de flechas. Los jinetes bárbaros los siguieron de cerca y sus caballos de guerra cargaron contra el campamento. La primera fortaleza del territorio del norte había caído. Para entonces, Rodolfo ya se había retirado en silencio, vestido con su capa de batalla, al frente de su guardia personal restante, huyendo en desorden por el sendero de montaña hacia el sur. Había proclamado en voz alta, esperado unos días y llegarán refuerzos, pero abandonó a sus caballeros y decidió huir. En medio del denso humo, algunos lo siguieron, otros rugieron ante su figura que desaparecía. Mientras que otros ni siquiera tuvieron tiempo de maldecir antes de ser atrapados por furiosas enredaderas que brotaron del subsuelo y fueron arrastradas hacia la tierra. A lo lejos, sobre una roca de la montaña, un objeto parecido a una flor florecía silenciosamente. No era una flor, pero poseía un encanto más misterioso que cualquier flor. Los pétalos carnosos, entrelazados con hilos de color rojo sangre, se abrieron lentamente y un rayo de luz blanca brotó de su interior, envolviendo todo el campo. Se hizo un breve silencio. Innumerables personas, inexplicablemente, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, con los ojos abiertos y mirando fijamente la flor. Estaban temblando por todos lados, sus ojos llenos de terror, como si hubieran visto algo indescriptible. Pero este terror no se transformó en colapso, sino que, poco a poco, se fue inflamando. Al principio, los soldados gritaron y rugieron instintivamente, tratando de disipar el miedo en sus corazones. Pero pronto su respiración se aceleró, sus ojos comenzaron a ponerse rojos, sus cuerpos se calentaron, su sangre parecía estar en llamas y la furia surgió de lo más profundo de sus almas. Somos los abandonados. El imperio nos descartó como si fuéramos malas hierbas, pero estos monstruos me hacen sentir poderoso. Si esta es la voluntad de la flor, estoy dispuesto a luchar por ella. Bajo el aroma de aquella flor floreciente, algunos soldados imperiales gravemente heridos y moribundos se levantaron de repente con dificultad, vestidos con armaduras carbonizadas, arrastrando espadas ensangrentadas y, con miradas atónitas, se giraron y blandieron sus espadas contra sus antiguos camaradas. Te están locos. Te están locos. Alto, somos caballeros del imperio. Sus ojos están desprovistos de cordura. No, algo se los ha robado. Pero ya era demasiado tarde. Estos guerreros caídos tenían rostros feroces y una furia desenfrenada. Ya no gritaban consignas ni entonaban canciones sobre la gloria del imperio. No gritaron nada, simplemente se masacraron locamente unos a otros en el campo de batalla. Como si quisieran transformar toda la vergüenza, el miedo y el dolor del pasado en la sangre de sus espadas. Las enredaderas y las flores de sangre también comenzaron a entrelazarse alrededor de sus cuerpos, se arrancaron sus túnicas imperiales. Cosieron otras nuevas con pieles de animales y se unieron a la legión enredada en flores de sangre y enredaderas enfurecidas. Capítulo 283. La guerra comienza. La noche aún no había desvanecido, y la nieve caía sin cesar. Las murallas exteriores de la nueva ciudad de la alabarda de hielo servían como una bestia gigantesca y silenciosa contra el viento frío y sombrío y la nieve. Antes del amanecer, Rodolfo llegó a la puerta de la ciudad con un séquito de guardias personales, tan meticulosamente organizados que parecían una guardia de honor. Su armadura era impecable y la formación de su caballería era como una flecha en una cuerda, cada paso perfectamente sincronizado. Si no fuera por el cansancio y la aprensión en sus ojos, este contingente casi daría la impresión de regresar victorioso. Rodolfo se sentó erguido sobre su caballo, con una expresión severa. Tras abandonar el Valle de la Llama del Viento, para asegurar una entrada digna a la ciudad, incluso recurrió a utilizar fuertes bebidas alcohólicas para limpiar su armadura, disimulando las marcas de quemaduras y manchas de sangre. No fue por dignidad sino por credibilidad. Incluso si su propia expresión mostrara desesperación, nadie creería una sola palabra que dijera.
Al llegar a la ciudad de Nueva Alabarda helada, desmontó, con su capa ondeando al viento, y dijo con voz grave: Rudolf, comandante del Sexto Ejército Imperial, tiene un informe urgente sobre el frente norte. Solicito una audiencia inmediata con su gracia, el duque. El guardia de la puerta se adelantó. Al ver que era Rodolfo, no dudó y fue inmediatamente a informarle. La oficina del duque estaba ubicada en la torre oeste del castillo principal, situada en lo alto del acantilado. Dentro, la chimenea parpadeaba, su luz no lograba calentar las frías paredes de piedra. El duque Edmond estaba sentado solo frente a la chimenea, vestido con un sencillo uniforme militar, un marcado contraste con la pared de honores que se exhibía detrás de él. La cicatriz diagonal que iba desde su pómulo hasta su barbilla todavía parecía sangrar a la luz de la hoguera. Sus dedos descansaban sobre el borde de una copa de vino, haciéndola girar lentamente. Sobre la mesa, frente a él, había un mapa del Valle de la Llama del Viento, claramente marcado, con la tinta aún fresca. El ayudante que estaba detrás de él informó en voz baja: el general Rudolf solicita una audiencia. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo fríamente: déjalo entrar. Rudolf se detuvo frente a la puerta de la oficina, se quitó los guantes y sacudió suavemente la nieve. En pocos pasos, enderezó su apariencia, ajustándose la capa y la armadura, y ocultando el ligero cansancio en sus ojos. El sirviente empujó la puerta y un viento seco y frío, que traía copos de nieve, entró en el pasillo y luego se disolvió en el crepitar de la chimenea. Entró en la oficina silenciosa, como una tumba, caminando sin prisa. Rodolf saluda a su gracia el duque. Ejecutó un saludo militar perfectamente estándar, casi como un modelo de un manual de la Academia Militar Imperial. El duque Edmond permaneció sentado, levantando la vista solo para lanzar una mirada fugaz a Rodolfo. Sus nudillos aún descansaban sobre el borde de la copa de plata medio llena, como si acabara de salir de un ensueño, y su mirada mostraba una inmóvil moderación. Ya recibí el breve informe sobre la caída del Valle da Chama dos Ventos. ¿Tiene algo más que añadir, general, después de haber recorrido todo este camino? Su voz no era fuerte, pero sonaba como hierro frío golpeando y cada palabra resonaba en los oídos de Rudolf. Rodolfo se mantuvo firme, inquebrantable, había previsto esto. Manteniendo la postura digna de un oficial, informó: frente a los bárbaros del norte, se produjo una mutación fundamental. La estructura de combate del enemigo ya no se ajusta a las características bárbaras tradicionales. Su sistema táctico y la asignación de recursos demuestran un alto grado de sistematización y dirección. Sus unidades de vanguardia están equipadas con múltiples bestias mágicas fuertemente blindadas, algunas de las cuales poseen estructuras antimagia naturales, casi como fortalezas móviles. Nuestro ejército, desplegado según los estándares imperiales, utilizó primero la supresión mediante ráfagas mágicas y ataques de combustible, complementando con cargas de caballería para desestabilizar su formación, logrando inicialmente crear algunas aberturas. Además, el enemigo posee un mecanismo de intensificación de la muerte extremadamente raro. Cuantos más enemigos matemos, más frenético y extraño se vuelve todo. El duque Edmond no interrumpió, solo entrecerró ligeramente los ojos al escuchar mayor mortalidad. Rudolf continuó: además, el terreno está experimentando mutaciones rápidas. Las estructuras de enredaderas del enemigo pueden erosionar la superficie, provocando derrumbes localizados en el campo de batalla, perturbaciones mágicas en el terreno y retrasos en la movilización. Algunos soldados son sospechosos de contaminación mental, presentando alucinaciones, manía e incluso rompiendo activamente con la cadena de mando. Pero luego dudó un poco, por lo tanto, juzgué que la situación del enemigo era incierta, los refuerzos estaban lejos y nuestras fuerzas estaban agotadas. Si insistíamos en resistir, todo el ejército podría ser aniquilado. Por lo tanto, decidí preservar la columna vertebral militar y retirarme del frente, para mantener vivo un rayo de esperanza para el norte. El estudio cayó en un largo silencio. La chimenea crepitó ruidosamente, provocando una lluvia de chispas. Rodolfo sabía que cada palabra de su declaración era como pisar hielo fino. Cualquier paso en falso conduciría a la culpa de todo el ejército y a la vergüenza de todo el clan. Edmond permaneció inmóvil, simplemente colocó la copa de plata que sostenía delicadamente en el alféizar de la ventana, escuchando en silencio. La luz de la hoguera se reflejó en la cicatriz de su rostro, haciendo que la vieja herida pareciera reabrirse y sangrar nuevamente. Él lo sabe desde hace mucho tiempo. Desde que sus informantes en el territorio de los bárbaros del norte comenzaron a perder contacto uno por uno hace un mes, él sabía que algo andaba mal. Estos individuos no eran ajenos a la infiltración profunda en tierras bárbaras, no serían descubiertos fácilmente. Al principio, pensó que quizás se trataba de un retraso en la comunicación, un problema causado por una ventisca, o que las tribus bárbaras habían implementado un sistema antiespionaje. Pero en el fondo, sabía que era solo un autoengaño. El verdadero miedo no viene del enemigo sino de la ignorancia. Observó impotente cómo el frente norte se volvía cada vez más extraño, incapaz de ver ni tocar nada. Ahora bien, la verdad que trajo Rodolfo, o mejor dicho, el juicio de su propio autoengaño. Vides corroyendo el campo de batalla, muerte fortaleciendo al enemigo, soldados mentalmente corrompidos, el colapso total de la tercera legión. Ese último rayo de esperanza que aún persistía finalmente se ha desvanecido. Cerró los ojos, casi perdiendo la fuerza por un momento, mientras recordaba los 30.000 caballeros que había comandado directamente hacía 5 años, atacando a los bárbaros. ¿Y ahora? Después de la plaga, la rebelión, la plaga de insectos. Solo quedaban unos escasos 10.000 que aún podían luchar. No necesitaba esperar a que se derrumbara todo el frente norte, ya podía prever el futuro. Esta vez, independientemente de la victoria o la derrota, el dominio del norte, la autoridad de la familia Edmond, declinaría irreversiblemente. Incluso si ganaran, no recuperarían el territorio perdido. El duque Edmond abrió los ojos y miró el monóculo unilateral de Rodolfo. Tenía muchas ganas de golpear y romper esa lente, y junto con ella, romper la arrogancia que corría por sus huesos. Pero, al segundo siguiente, su puño cerrado se relajó lentamente. Incluso una amabilidad bastante contenida apareció en su rostro. General, no se olvidó de reorganizar su apariencia militar en el camino de regreso a la ciudad. Y todos sus subordinados mantuvieron la disciplina militar, lo cual es verdaderamente encomiable. Su tono era tan ligero que sonaba como un cumplido, todo como siempre. Asintió levemente una vez más y ordenó: has trabajado duro durante muchos días. Ve primero a la posada a descansar. Mañana, prepara el informe detallado de la batalla y preséntalo a la capital imperial. No mencionó ninguna derrota, ni retirada, ni responsabilidad. El aire en el pecho de Rudolf finalmente se disipó lentamente. Apenas había superado ese obstáculo. Pero él sabía muy bien que eso no significaba que el duque Edmond realmente lo dejaría ir. Aquellos ojos indiferentes y gélidos movieron la hoja a solo medio centímetro de su cuello, lista para golpearlo de nuevo en cualquier momento.
Necesitaba actuar de inmediato, necesitaba contactar rápidamente a sus familiares y viejos conocidos en la capital imperial, para tejer una red que pudiera proteger su vida. Presentar la retirada, el abandono e incluso la deserción como una decisión de preservar las fuerzas de la mejor manera posible. Con esto en mente, bajó la cabeza, hizo una firme reverencia militar al duque, luego se giró y siguió los pasos del mayordomo, caminando por el largo pasillo que conducía a la casa de huéspedes. Los pasos de Rodolfo se alejaron y la puerta se cerró suavemente. Edmond se apoyó en la ventana y dijo en voz baja: tiene la fuerza de un caballero trascendente de alto nivel, no podemos descuidarnos. Busquen a alguien más para actuar de inmediato y asegúrense de que sea rápido y eficiente. Su guardia personal obedeció inmediatamente la orden, respondió con voz grave y se fue a toda prisa. Edmond dejó escapar lentamente un suspiro vago y se levantó de su silla. Extendió la mano hacia el estuche del mapa y desplegó los pesados pergaminos uno por uno sobre la larga mesa. La luz de las velas iluminaba los bordes de los mapas de batalla, sus esquinas desgastadas y deshilachadas, como las defensas destruidas del norte. No se permitió ni un momento de vacilación, incluso después de haber confirmado el peor escenario posible. Cálmate, murmuró para sí mismo. 30.000 era el número total de fuerzas que podía movilizar directamente en ese momento. Además, si se pudiera llevar a cabo una movilización territorial completa en 3 días, y si se aplicara presión, coerción e incentivos a varias familias nobles y facciones del norte, se podría reunir un total de quizás 70.000 personas. Aún existía una gran posibilidad de victoria, y mientras pudiera ganar tiempo, la capital imperial actuaría. Necesitaba ganar tiempo para todo el imperio. Se movilizó con la velocidad del rayo, dividiendo la respuesta en objetivos de 4 niveles. Objetivo de movilización de nivel 1, la Legión de Hierro Frío, la Legión Colmillo Plateado y la Legión de la Hoja Rota, todas subordinadas directas. Deben completar la movilización en 3 días y reunirse alrededor de la nueva alabarda de hielo. Ordenó a sus ayudantes generales que primero desplegaran defensas, prepararan las defensas del río, instalaran pozos de petróleo y limpiaran la maleza que obstruía la vista. Objetivo de respuesta de nivel 2, emitir un llamado de guerra urgente a los comandantes fronterizos altamente leales, como el conde Don y la familia Sai. Objetivo de reclutamiento de nivel 3, para las fuerzas sobre las que el control era más débil, como los nobles pioneros del sur y las legiones imperiales sexta y duodécima. Permitirles permanecer estacionados en sus territorios, pero no se puede confiar en ellos por el momento. Objetivo de rechazo de nivel 4, para ciertas familias con contactos privados con bárbaros, compila en secreto una lista de purga. Si aún se niegan a responder tras la orden de movilización, envía inmediatamente a los guardias de las sombras para que lleven a cabo la purga. Al mismo tiempo, emitió un decreto político: la asignación de recursos administrativos tendría máxima prioridad en tiempos de guerra, incluidos cereales, mineral de hierro, armaduras, ganado y caballos de transporte. Los artesanos trabajaban día y noche, produciendo armas, escudos y máquinas de asedio al triple de velocidad. Los graneros locales se congelarían y todo el territorio adoptaría un sistema de racionamiento en tiempos de guerra, con una asignación de prioridades basada en los niveles del frente. Cualquiera que obstruya la distribución de fondos será castigado inmediatamente por poner en peligro las órdenes militares. Cualquiera que se negara a cumplir la citación sería declarado fugitivo, sus casas confiscadas y sus territorios confiscados. Sabía que esto ofendería a muchos nobles, pero no tenía tiempo para concesiones ahora. Él no quería sus corazones sino sus soldados. Luego cogió su pluma y escribió varias cartas. La primera misión fue dirigirse a la capital imperial, informar proactivamente del colapso en el Valle de la Llama del Viento y solicitar apoyo de inteligencia. Respecto a Rodolfo, cambió de tono, escribiendo tímidamente: el general Rodolfo, del Sexto Ejército, luchó valientemente hasta el último momento en el Valle de la Llama del Viento, martirizándose gloriosamente. El segundo fue para su yerno, Louis. Luis era ahora uno de sus parientes de mayor confianza. Bajo su gobierno, el orden se mantuvo bien, el comercio floreció y la moral del pueblo permaneció estable, casi el único milagro en el norte que no fue erosionado por la guerra y la peste. Pero solo había estado en el norte durante 3 años, su base era inestable y su equipo militar era débil. Edmond expresó sutilmente su preocupación en la carta y le recordó que debía proteger el paso vital del sureste al norte, enfatizando que el flanco oriental debía permanecer firme. Él personalmente escribió docenas de cartas en total. Las selló, timbró y enceró todas, entregándolas una por una a los pájaros del viento veloz que esperaban, y las envió de inmediato a diversos lugares. La niebla invadía los valles, como una marea que poco a poco se calmaba. La mañana en la cordillera de Plumas de Jade trajo un frío cortante, el viento húmedo y frío, cargado de finos copos de nieve, cargado de armaduras y capas de cuero, convirtiéndolos en marcas heladas y húmedas. Luis estaba de pie en una plataforma a mitad del acantilado, con su capa ondeando al viento. Su mirada recorrió la pared del acantilado más allá de la plataforma, observando las fortificaciones defensivas que comenzaban a tomar forma debajo. Caballos plegables de madera y hierro serpenteaban a lo largo del sendero del valle, acompañados de fogatas para estufas de aceite y trampas, como una serpiente gigante de acero erizada de púas, deslizándose por la nieve. De vez en cuando, los artesanos levantaban el manto de nieve que cubría la estructura, dejando al descubierto el frío brillo de las cadenas de hierro con púas. Las balistas y las plataformas de artillería fueron empujadas sobre soportes recién erigidos, sus ruedas de madera emitían un crujido apagado sobre el hielo. Aumenta el ángulo de ese canal medio pie más. Louis levantó la mano, señalando la alta pared de roca. Un equipo de jinetes, vestidos de blanco, respondió de inmediato, arrastrando gruesas vigas de madera y latas de aceite por el peligroso sendero de montaña hasta sus posiciones designadas. Aunque esta sugerencia fue insignificante, sirvió principalmente para hacer sentir la presencia de Louis. Por otro lado, los soldados utilizaban palancas y cuñas de hierro para encajar enormes piedras en ranuras de la roca. Tan pronto como se soltaba el freno, esos cientos de kilogramos de rocas rodaban pendiente abajo, convirtiéndose en una avalancha mortal. Contempló las profundidades de la entrada del valle, el camino inevitable del enemigo. Si se atrevían a entrar en ese cañón cubierto de nieve, quedarían atrapados en un infierno de fuego cruzado y caída de rocas, parte de la red de oportunidades de matar que Louis había tejido personalmente. En ese momento, un caballero llegó montado en un caballo de guerra cubierto de hielo, entregando una carta que llevaba el sello de la ciudad de la alabarda de hielo. Luis cogió el pergamino, miró el sello de cera roto y lo desdobló. La escritura era apresurada, la tinta aún estaba húmeda y los trazos transmitían una marcada sensación de urgencia. El duque Edmond informó que la fuerza principal de los bárbaros del norte había cruzado la línea de defensa del noroeste y describió las terribles anomalías desatadas por las muertes enemigas. Ordenó a Luis proteger rigurosamente el vital paso del sureste y no mover sus fuerzas.
Lois dobló la carta, que llevaba 3 capas de sellos de lacre del Departamento de Asuntos Militares, y la guardó con naturalidad en un compartimento secreto de su escritorio, como si guardara una factura. De hecho, incluso antes de que llegara la carta, ya conocía la mayor parte de su contenido, e incluso más, gracias a su sistema de inteligencia diaria. Cuanto más nos acercábamos a la guerra, más urgente y densa se volvía la información del sistema de inteligencia diaria, y más inquietante era. Aquel extraño y bárbaro ejército del norte era como una capa de hielo que se iba desprendiendo capa por capa, dejando al descubierto la carne y las espinas que contenía. Entre estos informes de inteligencia, 2 fueron los más importantes. El primero, cuando los soldados bárbaros del norte mueren, sus cuerpos arden instantáneamente en llamas con chispas distorsionadas de carne y materia vegetal, liberando una niebla roja abrasadora que envuelve a los guerreros bárbaros del norte cercanos, aumentando su ira y fuerza. Solo interrumpiendo sus emociones de ira se puede detener la mejora. Esta noticia hizo que Lois frunciera el ceño. La ira era inherentemente el combustible más barato y explosivo en el campo de batalla, y el enemigo podía transformarla en una fuerza contagiosa. Entonces convocó a Silco y le ordenó desarrollar un arma secreta lo más rápido posible, específicamente para lidiar con esto, pero como no había sido probada en combate real, su efectividad aún era incierta. Segunda parte, un ejército bárbaro del norte, compuesto por más de 5.000 hombres, cruzará la cordillera de Plumas de Jade desde el condado del Mar de Hielo en 7 días, dirigiéndose directamente al corazón del territorio de la Marea Roja. Esta noticia provocó que un brillo frío brillara en sus ojos. Cordillera Pluma de Jade, allí fue donde construyó su reputación. Un cañón tallado por cuchillas y nieve, tan estrecho que un ejército entero podría quedar reducido a una pila de cadáveres en un solo día. Fue allí donde interceptó los refuerzos de los jurados de nieve. Así, unos días antes de la llegada de esta carta, había abandonado discretamente la ciudad principal, conduciendo su vanguardia de élite directamente a la cordillera de Plumas de Jade para colocar una trampa en el desfiladero por donde seguramente pasaría el ejército bárbaro. Cuando el enemigo aparecía a la entrada del valle, no se encontraba con un encuentro casual, sino con una emboscada meticulosamente planeada, diseñada para hacer derramar ríos de sangre a los bárbaros del norte. Capítulo 284. Fuego infernal. Carlos Machado Esmagado, de la tribu Machado Esmagado, era hijo del propio cacique. Sin embargo, ese día, el hacha de batalla de Tito rompió el casco de su padre y la sangre salpicó casi 1 metro de altura. Carlos rugió y cargó hacia adelante, pero en el instante siguiente, los susurros del jardín de las espinas ardientes de la furia perforaron sus oídos. Alteraron directamente la ira de su corazón, transformando el odio por la muerte de su padre en un charco de agua estancada. Cuando volvió a levantar la vista, su enemigo se había convertido en su amo, y su adversario, en su fe. Desde entonces, siguió a Tito con renovada lealtad, siendo elegido personalmente por él como una nueva élite bajo su mando. Pero esta vez, cuando la orden militar lo envió al sureste, su corazón se llenó de desprecio. La fuerza principal estaba involucrada en una sangrienta batalla contra las tropas resistentes en la frontera norte del imperio, y sin embargo fue enviada a atacar un lugar desolado. ¿La línea de defensa del sureste? En su opinión, no era más que una serie de crestas y valles remotos, custodiados por las tropas más periféricas y desorganizadas del imperio. Incluso si hubiera algunos soldados de caballería, no podrían detener la vanguardia de sus 5.000 soldados de élite. Esta no fue una batalla de honor, sino más bien una oportunidad desperdiciada de lograr méritos en el campo de batalla principal. Durante los varios días que viajó hacia el sur desde el condado de Isesea, su desprecio se confirmó. Su ejército, como lobos aplastando conejos de nieve, derrotó fácilmente a las guarniciones imperiales dispersas a lo largo del camino en el condado del Mar de Hielo. Aquellos soldados ni siquiera tuvieron tiempo de hacer sonar sus trompetas antes de que fueran envueltos por hachas y lanzas en la nieve. La victoria fue tan fácil que le aburrió. Cuando se detuvo en la entrada del valle de la montaña Pluma de Jade y vio los imponentes acantilados cubiertos de nieve a ambos lados, el desprecio en su corazón creció. Era un valle estrecho, encajado entre 2 montañas, cuya entrada estaba envuelta en una niebla matinal tan blanca como un mechón de pelo de un animal sin vida. Carlos tiró de las riendas de su caballo y miró hacia arriba, observando la escena. Las paredes de la montaña a ambos lados estaban en silencio, no había fogatas encendidas ni jinetes exploradores. Se rió entre dientes y la convicción en su corazón se solidificó, qué presa más tonta, qué buen sitio de emboscada dejado sin vigilancia. Una vez que condujera a su ejército allí, toda la zona sureste del territorio del norte estaría bajo su control. Y no tenía idea de que, detrás de la niebla de la montaña, un par de ojos indiferentes lo habían estado esperando durante días. El viento helado de la cordillera Pluma de Jade, que traía copos de nieve, azotaba su rostro como cuchillas invisibles. Luis estaba en un lugar estratégico del desfiladero, oculto por paredes rocosas y nieve acumulada, con filas de caballeros esperando órdenes en silencio detrás de él. El sonido de cascos se acercaba desde lejos, y un caballero en un caballo veloz cargó hacia la entrada del valle, con su armadura manchada por la fresca niebla de nieve. Se desmontó, se arrodilló y dijo: «Señor Luis, la vanguardia enemiga ha entrado en el paso norte». La visión de Luis se agudizó y extendió la mano para tomar los binoculares que le entregó su asistente, levantándolos lentamente. La distante niebla de nieve se disipó con una aura densa y finalmente apareció la vanguardia enemiga. Los primeros que aparecieron en su campo de visión fueron un grupo de bestias mágicas fuertemente blindadas, entrelazadas en enredaderas. Eran enormes, sus espaldas cubiertas de escamas vegetales de color verde grisáceo y hierro, y una niebla húmeda de color carmesí se filtraba desde las grietas entre las escamas, pulsando lentamente como si estuviera respirando. Estas criaturas gigantes se desplazaban sobre múltiples patas y cada paso creaba agujeros en la nieve acumulada que llegaban hasta la altura de las rodillas. La niebla carmesí que exhalaba tenía un olor penetrante y, dondequiera que pasaba, el aire emitía un sonido bajo, amortiguado y antinatural. Al otro lado de la niebla, emergieron las figuras de los caballeros bárbaros del norte. Cabalgaban sobre diversas monturas extrañamente mutantes, y sobre los hombros de cada caballero había una corona de flores. Su gruesa y pesada armadura brillaba en la niebla carmesí y sus ojos ardían de fanatismo. Entonces, desde las profundidades de la niebla nevada, surgió un rugido atronador. Decenas de gigantes de hielo descendieron desde la ladera norte, y cada paso hacía temblar ligeramente el acantilado cubierto de nieve. Manejaban enormes martillos capaces de destruir las puertas de la ciudad o arrastraban cadenas envueltas en ganchos de hierro. El aire frío que exhalaron se cristalizó instantáneamente en el aire, transformándose en delgados fragmentos de hielo que cayeron. El sonido profundo y apagado de los cascos, la fricción de las cadenas de hierro y los gruñidos bajos de animales exóticos se entrelazaban, como un torrente a punto de brotar de la tierra. Para cualquier otra persona, ese impulso por sí solo sería suficiente para quebrantar su determinación.
pero Lois simplemente bajó los binoculares, entrecerró los ojos y dijo con calma, están aquí. A sus posiciones. Actúen inmediatamente a la señal. Por encima del acantilado nevado, las balistas de emboscada, los tanques de petróleo y los mecanismos de deslizamiento de rocas ya estaban en posición. El viento gélido soplaba con fuerza, y la línea de batalla estaba tan silenciosa que solo se oía el tenue crujido del hielo y la nieve. Toda la cordillera Pluma de Jade contuvo la respiración, esperando esa única orden. Nadie creía que la vanguardia bárbara cruzaría hoy ese camino montañoso bloqueado por la nieve. Y nadie esperaba que Lois preparara una emboscada allí. Después de todo, nadie sabía de la existencia del sistema de inteligencia diaria, excepto él. La niebla carmesí se adentraba, oscureciendo las paredes del acantilado a ambos lados. Al llegar al centro de la entrada del cañón, la nieve adquirió repentinamente un aspecto bastante diferente. En algunas zonas, la nieve era fina y dura, con un brillo inusual bajo los pies, como si hubiera sido empapada con agua caliente y luego congelada, formando una costra de hielo quebradiza. De vez en cuando, un sonido hueco, como de golpe, salía de debajo de sus cascos, como si estuvieran pisando cavidades enterradas. Pero los tambores de guerra y los rugidos de las bestias resonaron en la niebla carmesí, y estos sonidos se perdieron en el tumulto, casi desapercibidos para todos. Las fosas nasales de las bestias gigantes de la primera fila se contrajeron levemente, percibiendo un leve olor a grasa. Sin embargo, fueron envueltos por la rabia y la niebla carmesí que los había acompañado antes de la batalla, y la advertencia que provenía de su sentido del olfato fue rápidamente suprimida, convirtiéndose en una ligera alucinación a la que nadie prestó atención. Niebla de nieve, niebla carmesí, redoble de tambores de guerra. A los ojos de Carlos, esto fue sencillamente un avance abrumador. Cuando las fuerzas bárbaras entraron parcialmente en el desfiladero, Lois se posicionó en lo alto y oculto en la entrada del valle de la montaña Pluma de Jade, y con un ligero chasquido de su dedo, el sonido nítido y crepitante fue rápidamente tragado por la niebla de nieve, pero se transmitió con precisión. Un caballero que aguardaba levantó un cuerno de guerra hasta sus labios, y el sonido ronco y profundo del cuerno atravesó la niebla carmesí y la nieve arrastrada por el viento, como una llamada desde el abismo. La emboscada, planeada hacía mucho tiempo, comenzó. Carlos montaba una enorme bestia mágica, su mirada recorría la niebla carmesí y las sombras de la nieve. ¡Boom! Un sonido repentino y desconocido, como el de una corneta de guerra, resonó, y sus cejas se fruncieron bruscamente, como si una aguja de hielo le estuviera perforando el corazón. Antes de que pudiera dar una orden, el suelo bajo sus pies emitió un zumbido bajo que le provocó escalofríos en la columna. Inmediatamente, la superficie de la tierra se abrió de repente en finas fisuras y una luz intensa brotó de debajo de la capa de nieve. Las barricadas de petróleo en llamas se incendiaron, en el instante siguiente, se transformaron en serpientes de fuego que avanzaron por las trincheras ya acabadas, dividiendo al ejército bárbaro, ya sumido en el caos, en varias secciones. Las llamas no fueron causadas por simple aceite de lámpara, sino por llamas infernales mezcladas con pasta de escamas de fuego y aceite de médula de pedernal. Viscoso, codicioso e insaciable. Las bestias mágicas fuertemente blindadas resistieron el impacto principal. Las escamas de las plantas en sus espaldas parecían haber sido bañadas en agua hirviendo bajo la alta temperatura. Su savia bullía y se desbordaba, transformándose en una niebla blanca y picante que se elevaba como vapor. Las espinas en las grietas de sus escamas se vieron obligadas a agrietarse y abrirse por la ola de calor. Estallido. La savia viscosa que se desbordó inmediatamente estalló en llamas, emitiendo un sonido corto y agudo. Estas plantas trepadoras y escamas poseían originalmente una resistencia al calor extremadamente alta y las llamas comunes no eran motivo de preocupación. Sin embargo, la pasta firescal y el aceite de médula de pedernal fabricados a medida por Lois poseían un adhesivo mucho más fuerte que los combustibles comunes. Una vez encendidas, las llamas se aferrarían firmemente a las escamas y enredaderas, y sin importar cuánto rodaran o lucharan las bestias mágicas, las llamas se aferrarían como serpientes venenosas codiciosas, negándose a soltarse. La temperatura era tan alta que podía distorsionar y hacer vibrar el aire. Estas vides, originalmente notablemente resistentes, quedaron completamente indefensas bajo un calor tan intenso, y su corteza exterior se secó y marchitó rápidamente. Las lenguas de fuego entonces se dispararon hacia arriba de las vides, explotando con un sonido crepitante y esparciendo savia verde hirviendo, que instantáneamente se convirtió en puntos de ignición crepitantes al tocar el suelo. Y la grasa enterrada detrás de las vides, debido a la alta temperatura, se hinchaba constantemente y se abría. Ubán. 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 Cada explosión iba acompañada de un breve y agudo estallido que transformaba las costuras de las escamas de la bestia mágica en fisuras llameantes. Una bestia gigantesca aulló miserablemente, la mitad de su cabeza explotó en carne y hueso carbonizados por la explosión del fuego del aceite. Su mandíbula destrozada golpeó el pecho de un jinete detrás de ella con un ruido sordo. Las llamas de alta temperatura azotaron los rostros y las armaduras de los guerreros bárbaros, incendiando instantáneamente sus cabellos y ropas. Los jinetes emitían gritos agonizantes, sus voces amortiguadas por el rugido de los tambores de guerra, la niebla carmesí y las llamas, como si gritaran desde las profundidades del infierno. No solo una, sino varias bestias mágicas de poca inteligencia ya habían enloquecido a la luz de la hoguera, con los ojos llenos de desesperación. Retrocedieron sin control, cargando salvajemente, emitiendo rugidos bajos y distorsionados mezclados con gritos agonizantes, como implorando piedad a la tierra. Sus enormes cuerpos cargaron frenéticamente, derribando y aplastando a la caballería y los caballos que los seguían de cerca. La fuerza vital de Carlos lo protegía, por lo que estas llamas no podían hacerle daño, pero su respiración estaba sofocada por el aire hirviente y penetrante, y sentía un dolor sordo en el pecho, como si estuviera lleno de llamas. Ah. De repente levantó su hacha de batalla, rugiendo roncamente. Sin embargo, todo lo que oía era el zumbido incesante de la ola de calor que vibraba en el cañón y la cortina infernal formada por el entrelazamiento de la niebla carmesí y las llamas furiosas. ¿Cómo pudo haber una emboscada? La ira y la inquietud llenaron el corazón de Carlos. ¿Pudo haber habido una filtración de información? No, imposible. Nadie podría haberlo sabido. Pero la poca racionalidad e intuición que le quedaban en el campo de batalla le llevó a tomar una decisión: todas las tropas, avancen. Sin embargo, tan pronto como la vanguardia entró en campo abierto, este se enloqueció por la luz de la hoguera. Boom. Retumbar. Bombas mágicas amortiguadas fueron detonadas en las profundidades de la tierra. Sus explosiones rugieron como bestias gigantes en el cañón, trayendo consigo una onda de choque colosal. Grieta. Se oyeron numerosos sonidos de explosiones y destrozos. El aire se desgarró por completo y la onda expansiva, como un torrente invisible, destrozó instantáneamente la armadura de enredadera y las escamas de las bestias mágicas y la caballería fuertemente blindada.
Fragmentos de carne desgarrada y de armadura, carbonizados por la alta temperatura, fueron arrojados hacia la retaguardia del ejército con un silbido en la corriente de aire. Se extendieron sobre la nieve, levantando columnas de niebla blanca y un fuerte olor a quemado. Un gigante de hielo rugió, inclinándose hacia adelante, tratando de evitar las llamas, pero la explosión lo empujó hacia atrás como un deslizamiento de tierra, haciéndolo tambalear. Las vides protectoras y el hielo se agrietaron y desprendieron continuamente bajo el impacto de la alta temperatura, revelando la pulpa agrietada y de color gris azulado que se encontraba debajo. La sangre del gigante azul oscuro brotando de la carne agrietada como tinta hirviendo. Aterrizó en la nieve con un fuerte chirrido, transformándose instantáneamente en una niebla blanca y penetrante. Aquel cuerpo colosal perdió el equilibrio entre la explosión y las llamas, desplomándose estrepitosamente. Varias toneladas de peso aplastaron a las bestias mágicas y a los caballeros detrás de ellas, como una roca que cae y provoca el colapso de un acantilado. La armadura quedó pulverizada, los huesos se quebraron frenéticamente bajo la inmensa presión y la sangre fluyó en riachuelos sinuosos a lo largo de las trincheras cubiertas de nieve, brillando rojo a la luz de la fogata. Desde su privilegiada posición, Lois observaba aquella escena infernal a través de la espesa niebla carmesí, con una leve sonrisa en los labios y sin rastro de piedad en los ojos. Es como si se hubieran abierto las puertas del infierno, murmuró suavemente, como si estuviera saboreando un festín. Inmediatamente después, levantó bruscamente la mano y ordenó: fuego de largo alcance, supriman. Zumbido, 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 zumbido. Las ballestas en lo alto emitían un zumbido bajo y apagado desde sus cuerdas, y sus brazos de arco temblaban ligeramente mientras se retiraban. Proyectiles gruesos y largos, capaces de perforar armaduras y dejar rastros de llamas intensas, descendían silbando como una lluvia de meteoritos que rasga un cielo carmesí. La luz de la hoguera proyectó rayos blancos incandescentes a través de la niebla carmesí, desapareciendo instantáneamente en la formación enemiga. Auge. El primer proyectil de la bomba mágica atravesó la frente de una bestia mágica fuertemente blindada, explotando con llamas detrás de su cabeza y esparciendo fragmentos de hueso y sangre. Los proyectiles subsiguientes llovieron, alojándose en las juntas de la armadura, perforando los pechos y diezmando las filas enemigas. Boom. 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 Varias bombas mágicas cayeron en sucesión. Sus ondas de choque hicieron que el suelo nevado se ondulara como un mar tempestuoso. Las llamas y las rocas destrozadas, mezcladas con corrientes de aire silbantes, golpearon las viseras de los enemigos, causándoles un dolor agudo en los tímpanos. Los guerreros que estaban en el punto de impacto fueron arrojados directamente al aire, aterrizando como restos carbonizados. Las criaturas mágicas cercanas fueron arrojadas al suelo, sus pesados cuerpos girando en el aire antes de caer en un lodazal de sangre y nieve. Explosiones, gritos y el sonido de metal rompiéndose se mezclaron como una sinfonía infernal que resonó a través del cañón, aniquilando a la caballería y a las bestias mágicas que intentaron atravesar las llamas. Si todo hubiera ido según el plan de Lois, esas bestias mágicas fuertemente acorazadas habrían quedado enterradas en este valle, consumidas por las llamas y los virotes de las ballestas. Sin embargo, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. La primera bestia mágica caída trajo consigo un cambio imprevisto. Su enorme cuerpo quedó envuelto en un violento incendio, sus escamas y enredaderas carbonizadas y arrancadas, y debería haber permanecido inmóvil en el humo. Sin embargo, de las heridas abiertas, repentinamente floreció un racimo de extrañas flores rojas, con llamas de una textura similar a la carne, escarlatas y húmedas. Al instante siguiente, las flores rojas explotaron, expulsando una densa niebla roja. La niebla era tan densa que parecía sangre hirviendo, mezclada con un aroma dulce y en descomposición, y envolvió instantáneamente a los soldados bárbaros que los rodeaban. Un rugido desgarrador resonó en la niebla. Varios soldados bárbaros, acribillados a flechazos y al borde del colapso, se incorporaron de repente. Sus músculos se hincharon como si estuvieran inflados, sus vasos sanguíneos se arrastraron como gusanos y las enredaderas crecieron sin control desde sus heridas y las costuras de su armadura, envolviéndose alrededor de todo su cuerpo, transformándose en una segunda capa de armadura viviente. El campo de batalla comenzó a expandirse. Cada cadáver se convirtió en un semillero, los cuerpos carbonizados se abrieron, floreciendo en flores de color rojo sangre, y los centros de las flores expulsaron más enredaderas y niebla roja. La luz roja y la niebla se entrelazaban formando un dosel ondulante, transformando toda la entrada al valle en un abismo palpitante y viviente. Aquellos caballeros bárbaros, infectados por la niebla roja, no solo se alzaban en medio de las llamas furiosas, sino que también parecían imbuidos de una especie de poder frenético. Las llamas bailaron sobre sus armaduras y vides, incapaces de consumirlas o detenerlas. Sus ojos eran profundos y llameantes, su respiración interrumpida por gruñidos bestiales y su figura se desdibujaba por la velocidad. Comenzaron a trepar y a acercarse a través de los huecos en la línea de fuego y las sombras de las paredes del valle, apuntando a los arqueros ocultos en las tierras altas. La luz de las llamas, en cambio, iluminó sus sonrisas. Desde lo alto de la colina, Lois, mirando a través de sus binoculares, sintió una sensación escalofriante recorrer su cuerpo, y no era a causa del viento y la nieve. Este no era un grupo de guerreros, era una manada de bestias depredadoras impulsadas por la rabia y la muerte.